Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Deportes Misiones. Nos encontramos aquí en el estadio Ernesto Tito Cucharoni con un marco espléndido, como esta final del Provincial que se merece. Hace 7 días atrás estábamos en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Hoy le toca ser local al equipo más regular, a Bartolomé Mitre en este Provincial, y nos está regalando una tarde ideal a pleno sol, impresionante. Un marco diferente de lo que fue las precipitaciones, las lluvias el domingo pasado. Hoy el sol salió, la tarde está espléndida y esperamos tener una gran final. No estoy solo, estoy con el comentarista, con aquel que va a analizar, que nos va a contar todas las novedades del partido. Ya le doy lugar al compañero, al colega y al amigo Kevin. Muy buenas tardes, Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, para vos, para toda la audiencia. Qué clima, Fernando. Qué lindo clima, un clima verdaderamente de una final, de la final del Provincial, nada más y nada menos. Llegan seguramente los dos equipos que más dan que hablar a la provincia en el último tiempo. Lo catalogan los medios amigos como lo que tendría que ser el mejor equipo de la provincia, que viene a defender su título. Hablamos del local. Enfrente la visita, tratando de terminar de rearmarse. Qué mejor que salir campeón hoy a la tarde y de visitante ante tu clásico rival. Me parece a mí que es justamente el plato fuerte del año. Porque si lo decíamos el fin de semana pasado, Fer, en la transmisión, si lo planeas no sale. Justo en un clásico, encontrarse en una final, ya entraremos en lo que tenga que ver con los cambios y demás, pero el clima es apasionante. Muchos son los condimentos. Yo cuando venía llegando, la verdad que para estacionar es un problema bárbaro, ¿sí? Varios minutos para encontrar un lugarcito para estacionar. Eso que yo venía ingresando desde el lado donde está hoy la hinchada visitante. El local también puso mucho color recién nomás. Terminaba de ingresar lo que es la pesada, la barra brava, ¿no es cierto? Te digo la verdad, 18, 19 grados, sol a pleno, un Tito Cucharoni explotado, un campo de juego entre 9 y 10 puntos. Qué clima, qué final tenemos por delante, Fernando. Así es, Kevin, tremenda la final que nos espera. Ya los equipos están realizando los movimientos precompetitivos, la entrada en calor, con mucho entusiasmo. Lo tenemos a los chicos de Guaraní, el conjunto de Bartolomé Mitre que se prepara, y está la fila de los chicos también esperando, con un, como decíamos, ¿no? Público local, público visitante, un clima tremendo, tremendo, tremendo en esta tarde, aquí en la provincia de Misiones. Para todos ustedes que están del otro lado, nos espera un partidazo, ¿eh? Como decía Kevin, con todos los condimentos. Me imagino, de a poquito nos vamos poniendo en ambiente, ¿no? Me imagino un partido caliente, como toda final. En esta tarde, aquí en el Ernesto Tito Cucharoni, vamos a tener al campeón nada más, nada menos del Provincial. ¿Quién va a alzar el trofeo, la copa en esta tarde? Los nerviosismos, la antesala, un partido que en la ida fue 0-0 y acá se definen las cosas. Acá está el plato fuerte. Acá es donde van a tener que jugar con los dientes apretados. Acá es donde van a tener que jugar con los puños cerrados, a todo o nada, señoras y señores, en esta tarde. Y Guaraní Antonio Franco que comienza a retirarse ahora después de la entrada en calor. Y el público que ya se presente en ambas gradas, en ambas tribunas. Impresionante, impresionante. Saludos a todos los que se están conectando. Les invitamos a compartir el link, a compartir con su familia, con sus amigos, porque hoy vamos a tener un tremendo partido y lo vas a poder disfrutar a través de Deportes Misiones. Partidazo. Final del Provincial, partido de vuelta en el Tito Cucharoni. Ya se retiraron ambos equipos, Fer. Cuando antes de que salgan los equipos lo veía a Duto. Lo veía a Duto, que fue el primero en tomar contacto de todo el plantel con el campo de juego, ¿sí? Lo veía muy metido al técnico de la visita. Lo decíamos en lo que fue la intro, ¿no? Qué bien le caería a Guaraní ser campeón hoy a la tarde, ¿no? Luego de varios cachetazos, de un tiempo de mucho, de no hacer pie, encontrar hoy un título de tal tamaño y con todo lo que tiene la antesala, ¿no? Este clásico con Mitre, uno de los clásicos más añejos de la provincia. ¿Te imaginás hoy? Sería el volver a tomar el timón fuerte de Manu Duto.
y ni hablar de ese plantel que tuvo que salir adelante con muchos chicos, con muchos jóvenes. El promedio de edad es muy bajo, un promedio de edad de tan solo 26 años el banco de suplente de Guaraní, ¿sí? Repite equipo, ahora cuando entraremos en las formaciones, repite equipo. Me parece a mí que será la misma idea que el otro día, ser protagonista. Enfrente está Mitre, no nos olvidemos de que Mitre, como lo decíamos, hoy por hoy es el mejor equipo de la provincia, en cuanto a regularidad, en cuanto a juego, pero Guaraní va a tratar de imponer lo suyo. Hablemos del local. El local sí tiene varias sustituciones, ¿sí? Algunos cambios, todo para bien. ¿Por qué? Porque recordemos que Ulises Silveira retoma, luego de esa sanción, volverá a estar, es protagonista, es quizás el arma de ataque más fuerte que tiene. Si bien no es el goleador, es el más fuerte en cuanto a juego. Vuelve Kevin Zarza, alguien que está encargado de manejar hace rato los hilos de Bartolomé Mitre. Y también se va a meter en el equipo Kevin Cliniau. Acá quiero hacer un paréntesis, Fer. 4 meses y 23 días. La última vez que Cliniau fue titular en un equipo de Pico Salinas. Sí, fue una pieza fundamental en el armado de este 2024 de Mitre. Para Pico Salinas no salía. Esa lesión ligamentaria lo llevó a Kevin Cliniau a salir del equipo. Recuerden que volvió a tener minutos recién la semana pasada en cancha de Guaraní. Y vaya si lo ha visto bien durante la semana, que hoy lo introduce, saliendo nada más y nada menos que Tomás Silvero. En esa posición, Cliniau sabemos que si está al 100, es un jugador que puede abrir partidos como hoy. Porque si bien queremos ver buen fútbol, hoy se necesita, Guaraní necesita de los Calem, de los barrios cuando ingresen, de los Golomba, las individualidades. Qué bien le vendría a Mitre también volver a retomar con aquel Cliniau. Así es, Kevin, la verdad que coincido, la verdad que muy bueno el análisis, como decía, comenzando porque esta sería la tarde ideal para que Guaraní Antonio Franco golpee la mesa, para que trate, como decías, de volver a lo más alto, con un equipo con muchos jóvenes, con un equipo con un promedio bajo como lo remarcabas, un equipo que se sostuvo con los pibes, y los pibes fueron los que llegaron a estas instancias, y me imagino la motivación antes de comenzar este partido, de que todo fue a pulmón, todo fue cuesta arriba, donde muchas veces se lo criticaba a Guaraní por no tener refuerzo de jerarquía. Están los pibes y llegaron a esta final, y me imagino que en esta tarde van a querer golpear la mesa y levantar nada más y nada menos que esta copa tan hermosa que vemos ahí en la mitad del campo del torneo provincial, con su gente y nada más y nada menos que de visitante, ¿no? Sería un marco ideal para Guaraní. Como decía, ojo que del otro lado está Mitre, recuperando jugadores, recuperando a Cliniau, con un Ulises Silveira que es muy, pero muy complicado para los defensores y que en una te puede cambiar el partido. Así que en esta tarde seguramente vamos a ir desglosando durante los minutos todo lo que puede pasar, pero una vez que comience el partido vamos a conocer la verdad, Kevin. Así es, Fernando. Qué marco. La verdad, vuelvo a lo mismo. Se sufrió el fin de semana pasado la suspensión, no suspensión, la lluvia que caía, un campo de juego bastante desprolijo por minutos, pero hoy es todo lo contrario, justo en el marco de la definición. La verdad que también aporta mucho lo que tenga que ver con el clima. Me decían en boletería, me gusta siempre llegar y ponerme en contacto con la gente de acá. De hecho, agradecer también, es muy bueno el trato recibido por la gente de Bartolomé Mitre. Me decían en boletería, el local no tiene más entradas. El local no tiene más entradas. No hay lugar. Sí veo que en la tribuna de Guaraní por ahí hay algún que otro hueco que todavía falta tapar de azul, pero te digo, esto por lo menos hasta los 15, 20 minutos del primer tiempo va a seguir ingresando gente. Era muy larga la fila para ingresar por parte de la visita. Así es, Kevin, la verdad que muchísimos públicos en esta tarde, tanto local y visitante. Guaraní preparó una caravana hoy para llegar hasta acá con todo el color, con toda la hinchada. Yo venía en el colectivo también desde Itambeminí, también venía un lindo grupo de hinchada de Guaraní. En transferencia se encontraron con los de Mitre, el cántico en el colectivo era tremendo también, los de Guaraní se bajaron en el lugar por donde tenía que ingresar, los de Mitre un poco más cerca, pero la verdad que se vivió un lindo clima también en la llegada al estadio. Me imagino la gente que también vino de su casa pudo disfrutar de las grandes filas que se encuentran en las inmediaciones del estadio con
todo el color, con la hinchada, con los globos, con las camisetas, con los papelitos también que recién vimos cuando ingresaba la barra y la hinchada de Bartolomé Mitre, y ahora esperamos por los protagonistas que enseguida van a salir al campo. Lo dicho, por la voz del estadio también. Qué lindas están ellas, en el medio del campo de juego. Entraron, es un brillo importantísimo. Es la que todos quieren. Cualquier futbolista nacido en la provincia de Misiones quiere tener uno de ellos, ¿no? Qué lindo es el provincial. Qué torneo más apasionante y qué tan disputado fue este año. Ahí están justamente, nos presta el servicio de la cámara, justamente ahí están cuando también se viene la visita, Fer. Así es, señoras y señores, ingresa la visita, ingresa Guaraní Antonio Franco al campo de juego con toda su hinchada, con todo el color de fondo, también con las banderas, el humo rojo, las bengalas. Se puede disfrutar de un marco tremendo como lo remarcamos, ¿eh? La verdad que impresionante. Esta es la final que todos lo quieren ganar. Este es nuestro torneo, el torneo de la Tierra Colorada, el torneo provincial, que todo niño que comienza a jugar en su barrio, en la canchita de tierra, que comienza a jugar en un club, sueña con esto, con levantar la copa. Así que en esta tarde vamos a vivir grandes, pero grandes emociones. Y ahora, señoras y señores, sale local, sale Bartolomé Mitre. Tremendo el barco, tremenda la hinchada también. Impresionante, salen los jugadores. Tomado de la mano de los más pequeños, algunos de los hijos, los familiares también acompañando en el ingreso al campo de juego. Impresionante, las hinchadas brindando el espectáculo en esta gran final del torneo provincial. ¿Qué te parece, Kevin, si repasamos los 11 titulares? Los 11 titulares de la visita, los elegidos por Pico, de los locales, perdón, los elegidos por Pico Salinas. Tenemos en el arco a Galeano, la defensa, la saga central, Mazacote y Richard Rodríguez. Los laterales serán Manu Roa y Ramírez, Cristóbal Ramírez. En el mediocampo jugarán el Beto Gómez por un lado, tendrá a Cerdán por el otro lado, a Zarza, arriba Cliniauk, Silveira y Mauro Gómez. Ahí están entonces los 11 titulares de Bartolomé Mitre que salen a disputar los primeros 45 minutos, disputar esta final, listos y preparados ahora con la foto clásica para los medios gráficos. Y ahora vamos a conocer a la visita. Guaraní Antonio Franco, que en esta tarde formará con Sequeira en el arco. Villalba será el lateral derecho, Florentín Machado y también Vallejos en la defensa. En el medio estarán Denis Benítez, Bogado y Sebastián Silva. Arriba Enzo Calen, Lucas Velázquez por un lado y el goleador del torneo, Nicolás Golomba. Están los 11 también de la visita. Señoras y señores, todo listo el sorteo de los capitanes ahora. ¿Para quién será? La fotito con los árbitros. Le pasamos también la terna arbitral, Kevin. El encargado de impartir justicia en esta tarde será Lucas Suárez. El primero será Franco Rioja, el segundo Octavio Capelli, el cuarto árbitro Horacio Cabrera. Ahora sí, todo listo, señoras y señores. Los árbitros se van a acomodar. Las copas también en el medio. Las más lindas. A que todos se quieren quedar con ellas. Ahora la van a guardar un ratito nada más. Porque quedan 90 minutos, señoras y señores. Y el que mejor hace las cosas se quedará con estos lindos trofeos. Levantará el campeón aquí en el Ernesto Tito Cucharoni. Cambio de lado para los equipos. Y vamos a ver Mitre, Kevin. Así es, y el cambio de lado tiene que ver con que se pidió sorteo por el sol, pero lo más seguro es lo que están haciendo ahora, que el arquero Sequeira arranque de espaldas a la avenida Martín Fierro y en el segundo tiempo tenga a su hinchada a sus espaldas. Así es, todo listo. Vamos a ver el local. Mitre con su gente, con su hinchada en su casa. Para comenzar los primeros 45 minutos de este partido, de esta final, estos últimos 90 minutos para conocer al campeón del provincial.
Vamos a preparar la concentración de los jugadores ahora. Los árbitros chequeando que esté todo en orden también para iniciar el partido. Algunas indicaciones en los costados, mirando también en las gradas. El árbitro que sigue chequeando cómo está todo en las inmediaciones. Le mira a los arqueros, mira para los costados. Y esto enseguida comienza. Sigue un clima de tensión, un clima de final. Un superclásico misionero. Me parece que están chequeando algo en el costado. Algunas indicaciones para uno de los bancos de suplentes también. Y lo más lindo, el cántico de las hinchadas que le brinda un gran espectáculo esta tarde. Se levanta el público visitante. El árbitro que da la señal. Lucas Suárez hace sonar al silbato, señoras y señores. Arranca el primer tiempo. Sale del fondo el conjunto local. Cerdán con un pelotazo largo. Lo buscan arriba. El cabezazo que salía por el costado. Ya la tiene Velázquez. Buscaba Golomba arriba, a las alturas, saltando. No pudo ante la marca. Firme. Saliendo el conjunto de Bartolomé Mitre. Pelota de un lado, pelota del otro. Quiere salir por el sector derecho ahora. Puso bien el cuerpo y es salida y lateral para el conjunto local. En estos primeros segundos del primer tiempo. Con mucha concentración. Los equipos tomando la marca ahora en el 1 contra 1. No dejando ningún jugador suelto. Lateral largo por el sector derecho. El que la buscaba era Mauro Gómez. La pelota que no llegaba a destino. La peleaban en el medio. La tenía Silva. Pelota en el medio. Saltando arriba, buscando. Se lucha, se pelea, se traba. Buena pelota. La tiene Calen. La controló. Con tranquilidad. La pelota vuelve para Enzo. Va Calen por el costado. Estaba atento la marca del jugador Manuel Roa. Con pasado también en Guaraní Antonio Franco, Kevin. Uno de los tantos en esta tarde que vamos a tener. De entrada nomás Guaraní tratando de poblar bastante el medio campo, Fernando. Será interesante ver cómo se termina de acomodar. Y se viene Calen. Ganó la cuerda por el costado derecho. Ahí está el paso al medio. Se pasaron. Primera jugada peligrosa. El conjunto visitante, la pelota que sigue. El sector de peligro cerca de banderín del córner centro atrás. Sale la defensa controlando y jugando. Muy buena la primera del conjunto de Guaraní. Intenta salir en la contra ahora. Y se viene Mitre, señoras y señores. Puede estar el primero. Se viene Ulises. Cae Ulises. El árbitro que, señoras y señores, pide la falta. Tiro libre para el conjunto local. Tiro libre y debería ser tarjeta. Si lo amonesta el árbitro Lucas Suárez, me parece que nadie le puede reprochar nada. Si viene muy temprano, es lo que le marca por ahí Ulises Silvera. Le dice que si corrían por él 10 minutos más, seguramente la amonestaba, pero es un foul que, claro, se iba mano a mano Ulises. Si el árbitro, como decías, hace lo correcto, tendría que sacar la tarjeta, pero también está el condicionante que recién comenzó el partido, así que calculo que eso fue el condicionante para el señor Lucas Suárez. De igual manera tendría que haber sido amonestado el jugador de Guaraní porque si iba solo, mano a mano, se preparaba, se relamía el mano a mano contra el arquero Ulises Silveira contra Sequeira, pero de igual manera se ganaron un lindo tiro libre, que ya se preparan, están listos, charlando. Tenemos a 3 jugadores, pero me parece que Silveira es el que le decía algo en el camino, se va a buscar el cabezazo, se prepara el conjunto local, quiere el primero. La barrera plantada en la línea. Ahí está el pelotazo en el palo. Señoras y señores, casi lo tuvo el conjunto local con Cliniau. Qué pegada, Casi lo grité, Kevin. Ahí tuvo la primera intervención como titular después de la vuelta de Cliniau. Qué importante es arrancar a Cifer. Y esta final está con todo. Ataca Guaraní ahora al centro pasado. La pelota que se va muy por encima. Se va fuera a las tribunas, pero comenzó lindo, comenzó de ida y vuelta y ya tuvimos chances para cada lado. Y Mitre tiene eso, es lo que justamente decíamos, la individualidad, fíjate la pegada de Cliniau, qué lindo tiro libre. Todo tobillo y la pelota terminó, nada que hacer para Sequeira que pensó que la tenía controlada, terminó pegando en el palo.
Y eso que decía Kevin, más de 4 meses que estuvo para recuperarse, mirá cómo está, impecable, ¿eh? Casi tuvo el primero de tiro libre, pelea cercana al área de Bartolomé Mitre, la rechaza, la sacan arriba, que se mueve Silveira, pero estaba en posición indebida, por eso que va a salir Guaraní Antonio Franco. El banderín arriba, pide tranquilidad ahora el jugador de Guaraní para traer calma en estos primeros minutos. 4 minutos del primer tiempo, sale el local, pelotazo largo buscándolo a Cerdán, muy bien el cabezazo, pero Ulises que en la réplica la buscaba, la pelota que se fue afuera, lateral defensivo para el conjunto de Guaraní Antonio Franco, con la camiseta azul y la banda blanca, y Mitre con la camiseta titular, Lauriazul presente en su cancha con su gente, sale por el costado el conjunto de Guaraní. Olomba que la dejaba pasar, pelota que queda en el camino, la recupera ahora Benítez. La tiene Benítez, la pisó, le pone el cuerpo, le pone el brazo también para cubrir, para cuidar. Amagó por un lado, salió por el otro, tocó por el medio, buen pase para Abogado, abre todo, Calen siempre suelto por la derecha, se viene Enzo, va Calen, centro atrás, va Olomba, el pelotazo, el interceptado en el camino, rechaza el conjunto local ahora, pelota en las alturas, Villalba que la controla, le picó la pelota, no pudo bajarla, Cliniau que pelea, lindo mano a mano por el costado, la quería Cliniau, la sacaron, y esto es lateral para el conjunto local, ya lo va a hacer Roa, jugó rápido para Ulises Silveira, se viene Ulises, se rebalaba, caía y sale bien desde el fondo, Vallejos, sin problemas, Calen, la quiere, pelea contra Roa, va Calen, pero le cobraron un agarrón me parece, Kevin, Sí, en el principio, antes que la pelota pique ya se había sostenido por Manu Roa. Ojo Fer, porque Guaraní intenta ser protagonista, sí, pero las dos torres que tiene Mitre le obliga a no poder sumarse al ataque a los laterales. ¿Por qué? Porque quedan muy mano a mano Florentini y Vallejos, ese es el problema. Ahora, entre Mauro Gómez y Silveira son un dolor de muela constante. Hay que decir que entre los dos tienen 12 goles de la cantidad que tiene Mitre en el torneo provincial, 12 se lo reparten solamente entre ellos dos. Tremendo, como bien decís, a tener cuidado el conjunto visitante que quiere hacerse protagonista en este primer tiempo, pero, como lo decía Kevin, a tener cuidado porque arriba esas dos torres te pueden complicar, la pelota que le queda a Silveira, va Silveira con la cabeza, la controla, se mete en el área, quiere sacar el remate en segunda instancia, pelota atrás, ahí está el primero, abajo el cabezazo, ¡gol! ¡Golazo, golazo, golazo! Señoras y señores, el local comienza a escribir la historia en esta tarde. Llegando a los 7 minutos del primer tiempo, pescó la pelota en el área, moviéndose. Uno de los que reapareció bien, se ganó la titularidad del número 7, Kevin Cliniau. ¡Qué golazo de Kevin! Lo paso a Kevin ahora. Llore Cliniau, y llore Cliniau porque qué grato nombre en la tarde. Yo no creo en las casualidades y menos en el fútbol. El minuto 7, el 7, el número de la perfección. Lo decíamos, 4 meses, 23 días después, Cliniau vuelve a la titularidad. En este mismo campo de juego fue aquella lesión ligamentaria que lo tuvo mucho tiempo fuera de las canchas. Pieza clave en el equipo de Bartolomé Mitre. Fue a buscar la pelota. Que ¿Cómo no iban a ganar los grandotes? Estaba escrito, ¿eh? ¿Cómo no van a ganar los grandotes si va a ganar con menos de 1,70 m? Pareció Cliniau, qué frentazo. Pasa a ganarlo Mitre. Todo va a cambiar ahora porque Guaraní va a tener que salir a buscarlo. ¿Qué partido tenemos por delante, Fer? Qué partido, gol tempranero, como lo decías. El número 7 apareció a los 7 minutos y dio el golpe, El local presente, más presente que nunca en esta final. Se lo está llevando por 1-0. Y ahora el visitante, ahora Guaraní, tendrá que cambiar un poco la estrategia y buscar la igualdad. La pelota que está por el costado para Villalba. Qué lindo partido tenemos, qué linda final. Saludos a todos los que se están conectando. Los invitamos a compartir el link, la transmisión con sus familiares, con sus amigos. La verdad que no se pueden perder este gran partido a través de Deportes Misiones. La pelota la tiene el arquero ahora. Manuel Galeano, que miraba y sale con este pelotazo largo. Recorre el campo, pasa la mitad de cancha. Un jugador en el suelo. Lo derribaron. Y el árbitro que cobró la falta, me parece un agarrón en el camino. Había dos jugadores muy cerquita. Y vamos a tener otro tiro libre y otra pelota parada para Bartolomé Mitre. Te lo agrego a lo de Cliniau, Fernando.
Fue el 19 de marzo de este mismo año cuando se lesiona. Tenía 7 goles en lo que había sido el último regional amateur. Imagínate vos. Imagínate vos. Para Pico Salinas era una pieza clave. Fíjate que tuvieron que ir a buscar. Apareció primero en Sobruno a ocupar su cupo. Lo tuvieron que ir a buscar a Cerdán. Y aún así, estando todo esto, ni bien estuvo para jugar, lo terminó metiendo otra vez en el equipo titular. Qué figura importante, qué nombre. A ver depende cómo termina esta tarde, pero es para escribir una historia lo de Clinaug, ¿eh? Tal cual, como lo decía, lo persigue el número 7, ¿no? Impresionante, una linda historia, la del jugador que esperó, que masticó bronca después de esa lesión y que está con todo en esta final, nada más comenzando a escribir la historia de esta final con un gol, pelota en el medio, salía el conjunto visitante despejándola, la pelota que le queda ahora a Gastón Sequeira. Sale el gato con este pelotazo buscándolo a Calen. Calen que la controlaba, la pelota que le quedaba larga. Otra falta en el medio. Cuando quiso controlar la pelota, levantó el pie un poquito más arriba de lo indebido, ¿no? Sí, por ahí es un poquito más alto de lo que tenía que haber levantado Calen, pero me parece que no lo ve. No lo ve porque Roa le sale justamente de atrás, le quiere anticipar con la cabeza. Por ahí todo Mitre pedía amarilla, me parece que en esta no daba para cartoncito. Tal cual, porque no lo ve, como decía, estaba de espalda y cuando levanta la pierna el jugador estaba encima. El número 3 de Mitre, Roa, que pedía tarjeta, como decir, pero la derecha el árbitro. A Lucas Suárez que va a sonar el silbato y va a continuar esto frente a la pelota. Va a salir con el pelotazo Richard Rodríguez. Le dio un pase a Calen. Y si sale rápido puede ser buena pelota para Golomba. La tiene el número 9. Se viene Guaraní. Por el costado, pura velocidad. Pasa un jugador. Centro pasado al segundo palo. Era muy, pero muy pasado. La pelota que no terminaba de caer. Es por eso que es bueno el cierre. Por el costado vamos a tener lateral para Bartolomé Mitre. Se desconcentró en esa salida rápida Richard. Y le dio un pase servido a Calen. Mucho el enojo de Pico Salinas justamente por esa jugada. Salió despedido del banco de suplente a reclamarle que atendamos dónde vamos a jugar, le dicen. ¿Por qué? No le podés regalar ni medio metro a Golomba. Así es, este partido se define en lo más pequeño, los mínimos detalles, así que por eso también el enojo, la calentura del técnico. Pelota al segundo palo, va Calen, pero antes estaba el arquero Manuel Galeano quedándose con la pelota sin problemas. Muy movedizo Calen, siempre por la derecha. La tiene el otro 7, la tiene Clinaug, que hace un rodeo, cambia de ritmo, pasa, la juega por el costado, la pelota que queda en el camino, que la tiene ahora Silva. La tiene el 10 de la franja, tocando por el costado, peleaba Ulises Silveira, la tiene Clinaug. Pelota por el costado, lo derribaron a Clinaug. Tiro libre para Bartolomé Mitre y tarjeta amarilla para Villalba. El primer amonestado que vi tenemos. Tenemos el primer amonestado en el partido, sí. Me parece a mí que está bien la amarilla. Aparte, la acumulación de falta más que nada. Le mandamos un saludo a Hugo Encina, que está de cumpleaños y siguiendo la transmisión. Empiezan a llegar los saludos. Me miran desde producción porque, bueno, estoy habilitado en esta tarde para los saludos, Per. Qué grande, saludo grande entonces para toda la gente que se va aprendiendo. Saludo para Hugo Encina. Y los invitamos a que comente la gente, ¿no? Que se anima a tirar un resultado y que se prenda a este público virtual también del otro lado. Tiro libre para Mitre. Clinaug. Ahí va, con la zurda. Buen centro al segundo palo. A las manos del arquero Gastón Sequeira. Sí, por ahí la pelota pedía otro rumbo. Pedía que la pelota se juegue más para afuera porque había llevado gente bastante alta a Mitre. Al saludo le agregamos que es socio vitalicio de la franja el cumpleañero. Tremendo, tremendo. Entonces, los datos completos también. El saludo grande para el cumpleañero, que en esta tarde está prendido a Deportes Misiones. Pelota, parecía falta en el camino ahí. El árbitro cobró nomás. Lo derribaron a Benítez, pero sí, cobró la falta. Parecía que dio lateral nomás. Que acomoda, que se prepara. Silva dejó la pelota para Villalba. Tiro libre para el visitante. Levanta la mano, jugada preparada, se mueven en el área. Golomba dando vueltas también, tratando de anticipar. En paralelo al punto de penal, hay empujones en el área, va Villalba.
Pelotazo del arquero que salió con las manos arriba, sin problemas. Manuel Galeano que salió rápido ahora por el costado. Se viene el conjunto local que quiere acelerar la jugada. Queda en el medio, lucha, pelea, traba. ¡Epa! Cerdán por el costado. Seguía. Buena pelota para Cliniao. Está habilitado. Se viene por el sector izquierdo. Lo espera el defensor. Lo miró. Tiene un compañero. Jugó muy bien, Roba al centro. Al punto de penal. Casi lo tuvo Mauro Gómez. Linda jugada, Kevin. Y es más de lo mismo, es más de lo mismo y una jugada que se parece a las del comienzo, es crónica de un avance anunciado cuando Zarza gira, porque Zarza lo va a buscar a Cliniauco, lo va a buscar a Silveira, perdón. Va a atacar así Mitre porque encuentra espacios, empezaron a pasar Villalba y Machado, en las espaldas de ellos empezaron a sumar los volantes. Si Guaraní no se termina de acomodar o reconstruir post-ataques, lo va a pasar mal. Así es, y qué fácil sacó el ataque y qué peligrosa era esa jugada. La pelota que se va afuera ahora, comienzan a presentarse las imprecisiones, el nerviosismo ahora en el conjunto de Guaraní. La pelota que se le escapó, se le fue afuera, y es por eso que el local, que Mitre, tiene un lateral cerquita a la zona de ataque, cercana al área. Se prepara me parece que le va a tirar larga, tiene jugadores cerca. Lo mira Zarza en el borde del área. Salió bien, pero bien arriba, buscando el área. Pelotazo, quedó en el camino. Era buena. Sale la réplica Guaraní. Tocando por el medio, la tiene Golomba. La cambia. Calen que lo pedía por el costado. Se la robaron en el medio. Pelota para Galeano. La controla con los pies. Presiona Golomba. Galeano casi. El 9 picante, molestando al arquero que salió. Y ahora la pelota que se va afuera. Lindo primer tiempo, Kevin, Hay un lindo primer tiempo. Ahora, a Guaraní está necesitando que se terminen de acomodar los mediocampistas, ¿sí? Por ahí no hay todavía un buen pasaje en el partido de Silva, que justamente se va a pelear la hora, y de Denis Benítez. Y es lo contrario de lo que está ocurriendo en el local. ¿Por qué? Porque Cerdán está teniendo un buen partido a la hora de recuperar. El Beto Gómez, metido entre medio de los centrales, le da un buen primer pase, ¿sí? Para arrancar una jugada prolija. Y me parece que desde ahí, sin tener mucha la pelota, es más protagonista el local. Sí, Kevin. Y después del gol, obviamente, se sintió en Guaraní, porque comenzó atacando mucho, después del gol comenzó a cuidarse, y le está costando generar jugadas de peligro. ¡Epa! Falta durísima, Me parece que se va, Kevin, Me parece que se va. Tremendo. Roja directa, señoras y señores, innecesaria la falta. Además, con el partido ganando por 1-0. Ahí vemos la repe. Durísimo, Se va, Se va Mauro. El número 9. Wow. Con el puño cerrado, Tremendo. Con el puño. Tremendo. Lo derribó. La verdad que fuera de partido lo que pasó ahora, que viene. Ahora, totalmente innecesario, Totalmente innecesario. Me parece hasta... Es difícil de comentar porque que te lo haga Zarza, o sea, nadie está habilitado a hacer esto, pero que te lo haga Zarza, que te lo haga alguien con menos experiencia, pero Mauro Gómez, una experiencia en ambos equipos, en muchos torneos importantes, y es lo que vos decías, el gol de Mitre había sido una piña para Guaraní. Ahora, ¿cómo aplaudieron todos la tranquilidad que le compartió Manu Duto a sus jugadores después de la expulsión? Es porque lo va a volver a meter en partido a la visita. Totalmente innecesario. Ahora, la roja la gana Florentín. ¿Por qué? Llevábamos varios minutos que ese cruce era cada vez más fuerte entre Florentín y Gómez. Se lo terminó llevando bien Florentín. Me parece que hay un pequeño pellizcón o algo de eso en el comienzo de la jugada. Por eso la bronca. Hoy lo que trato de contextualizar a la bronca de Mauro Gómez para pegar tremenda piña ganando 1-0 en una final. Seguramente que Florentín lo buscó, pero sin ninguna infracción, seguramente con algunas palabritas, con algún pellizcón, algo que era imperceptible para el árbitro, pero la trompada que sacó Mauro Gómez. Y ahora me perdí esa, expulsión también, roja también entonces tenemos para Florentín. Lo echó a Florentín, ¿y sabés qué? Uy, ahora se le va todo Guaraní encima. ¿Y sabés qué? ¿Sabés cuál es la roja? Es lo que yo te decía. Antes que la pelota parta,
antes que la pelota parta en la jugada de la expulsión de Mauro Gómez, Florentín le pellizcó. Y eso me parece a mí que lo alcanzó a ver el árbitro. Es lo que yo te decía, por ahí la cámara no se quedaba con esto, pero sí, yo había percibido algo de que venía del defensor. Ahí está, el árbitro vio lo mismo, nos quedamos con 2 jugadores menos. Y qué rápido, ¿eh? Recién despedíamos a Mauro Gómez, que se fue con esa roja por la trompada, pero también la roja va para Lucas Florentín, uno de los centrales de Guaraní, que también fue el que comenzó esta gresca. Se comienza a picar este superclásico, esta final del provincial. Ninguno de los equipos lo quiere perder. Va a salir Guaraní, cobró la falta para el conjunto visitante. Comienzan a acomodarse. Ahora, ¿cómo se pararán en el fondo? Y sale perdiendo Guaraní con esto, porque era mucho más importante en el armado Florentín para Guaraní que Gómez para Mitre. ¿Sabés quién cobra la roja de Florentín? Franco Rioja, del otro lado, le levanta la mano y le hace seña de que hubo algo antes de la piña que le pega a Gómez a Florentín. Estaba atento Rioja entonces para darle una mano al árbitro principal. Se cobró nomás, pelota larga ahora, buscaba responder con el pelotazo, Bogado, la pelota que se va afuera, va a salir Mitre, señoras y señores, que lo gana 1-0, pasó de todo en estos últimos minutos, roja para un lado, roja para el otro, pero esto sigue con la victoria parcial del local, que a los 20 minutos lo gana por 1-0. Sí, lo gana 1-0. Tendremos que ver cómo se acomodan después. A simple vista me parece a mí que se mete en una especie de línea de 3 el fondo de Guaraní. No va a haber muchas inconvenientes. Bogado sí adelante de lo que sería el único defensor central ahora, que es Vallejos. En cambio, en Mitre, el único punta ahora va a pasar a ser Ulises Silveira. Es totalmente inusual lo de Guaraní, pero perdiendo 1-0 por ahí le convendría poder empezar a acomodarse. Sigue ingresando gente, Fernando, gran marco de público en la tarde. Tremendo, Kevin, no hay lugar en las gradas y es por eso que la gente se apega al tejido, al costado, a las rejas. Aquí en el Ernesto Tito Cucharoni disfrutando de esta batalla, de esta gran final. Desde atrás recuperaba la pelota. Tocando, buen centro, ahí está Golomba, ¡gol! Pero, golazo, 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 ¡gol! ¡De Guaraní! Llegó al centro nomás, al área, y estaba el goleador, el hombre gol, 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 Golomba, señoras y señores. Me quedé unos segundos mirando porque pensé que el juez de línea levantó el banderín, se levantó la hinchada y se prendió el partido, Kevin, después de la falta, después de la infracción donde Guaraní había quedado un poco muleto. Este gol le da un envión tremendo. Empate, señoras y señores, en el Ernesto Tito Cucharoni. El partido está igualado en esta final de ida del torneo provincial. Ahora está 1-1. Explotó el banco de Guaraní, y ahora se cae Golomba, me parece que son minutos que le van a venir bien. Ahora, se quedaron todos reclamando una falta, que para mi gusto no hay foul. Para mí no hay foul de Sebastián Silva contra Kevin Zarza. Es más, Kevin Zarza en la inocencia no tarda ni 3 segundos en terminar de pararse. Me parece que no le duele, no hay nada. Ahora, lo de Golomba, te decíamos, no le podés regalar ni medio metro. Le regalaron eso y pequeño segundo de reclamo se terminó acomodando. Le puso la pelota. ¡Qué lindo gol! ¡Qué lindo gol! Gol número 21 en lo que va de la temporada. Perdón, gol número 20 en lo que va de la temporada. 61 metió Guaraní, 20 fueron del 9. Me parece a mí que en el último tiempo es sin dudas el mejor refuerzo que pudo traer la franja. Tremendo el promedio. Pelea, lucha, traba. El árbitro que cobraba una mano en el camino. Impresionante, se levantó la hinchada visitante, el público. En esta tarde todo igualado, Los dos con un jugador menos, los dos con jugadores expulsados, los dos convirtieron, Cliniao por un lado, Golomba por el otro. Qué buen centro del 10, un centro preciso, milimétrico de Silva a la cabeza de Golomba, que venció sin problemas a Manuel Galeano y se viene el local que quiere, que pelea Silveira, la pelota queda en el camino, la recupera, la pelea muy bien Kevin Zarza, pero el árbitro retrocede, estaba la infracción en el camino y lo busca el local ahora. Qué partido pesado para Lucas Suárez.
Partido pesado, pero todas buenas decisiones. Déjame destacarlo porque todas buenas decisiones. Quizás la única manchita amarilla en la falta contra Ulises Silveira en el comienzo del partido, pero después expulsó a ambos que estaban bien expulsados. Se deja llevar por el grito de Kevin Zarza en el gol de Guaraní, y ahora cada vez que tiene que corta, cuando tiene que amonestar, amonesta. Me parece que se acomodó, había arrancado medio torcido, pero se acomodó y hay que destacarlo. Cuando los árbitros hacen bien las cosas también hay que destacarlo, Fer. Así es, hasta ahora la verdad que impecable el trabajo de Lucas Suárez en esta tarde. Salvo la primera, en los primeros segundos, como decías, que podría haber sacado una tarjeta, pero en todo lo que fue este primer tiempo estuvo preciso y fino. Mientras recibe la asistencia Golomba, estaba con una dificultad, con un golpe, por eso se retira, porque recibió la asistencia. Y se viene el tiro libre para Bartolomé Mitre. Se viene Cliniau. 24 minutos y medio de este primer tiempo. Partido 1-1. Va el 7 de Mitre. Nota que va a ir al área. Richard Rodríguez que se mueve. Parado en la línea, tratando de no quedar inhabilitado. El centro pasado al segundo palo. Pelota en el camino. La despejaban. La tiene Zarza. Buscando la pelota al medio. Silveira. Ahí está Silveira. ¡Gol! De Mitre, del local, del 11, señoras y señores, el eterno Ulises Silveira. La pelota le quedó servida en el área, la controló, se acomodó, casi cayéndose, sacó el derechazo, convirtió el segundo, hizo explotar a la tribuna local. Impresionante partido, impresionante final, lo gana Mitre ahora y lo gana 2-1. Qué lindo gol de Mitre. Qué lindo gol de Mitre cuando tenemos la repetición. Qué gesto técnico el de Ulises Silveira para girar adentro del área y mandarla a guardar. Y me voy a quedar con una frase de usted, relator. ¿Por qué? Porque usted dijo, esto se iba a definir en detalles. Déjame marcarlo, ¿por qué? Porque cuando lo expulsaron, quien tenía que ir en la pelota parada con Ulises Silveira era Florentín. Lo expulsaron a Florentín y ¿sabés quién lo tenía que marcar? Nicolás Golomba. ¿Qué pasó? Antes de que se tire el tiro libre, el árbitro le obligó a Golomba a salir porque fue atendido. Ulises Silveira le tuvo que dar una mano a Velázquez, no alcanzó a seguirlo, giró solo, tuvo tiempo, marcó su séptimo gol en lo que va del provincial y le alcanza a Mauro Gómez y ahora es el goleador de Mitre en el torneo provincial. Tremendo, Kevin, con todos los números, la estadística, y lo decías, en los detalles, el detalle de la salida de Golomba. Y se viene, señoras y señores, se viene el local, se viene Mitre, se viene Silveira, como una topadora por el costado, pedían falta, pedían penal, no pasó nada, lo cubrió bien, sale del fondo, pelota al medio, la pelota que le queda larga a Golomba, Richard, tocando, buen control de pecho, la cambiaron toda para Cliniau, pelota que le sobró un poquito, la toma, Gastón Sequeira, sale rápido, se apura, la visita, se apura Guaraní. La tiene Silva, jugando ahora para Villalba. Villalba y la devolución para Silva. Silva levanta la cabeza, jugando hacia atrás. Sale desde el fondo. La franja, sale Guaraní. Quiere reaccionar. Cuando se lo empató, a los minutos nada más, vino otra vez el golpe del local, que está atento a esos detalles y que lo pudo convertir con esos jugadores que no te perdonan, Kevin, Es la individualidad de un plantel largo, de un plantel de jerarquía. Sería lindo poder apreciar cómo reacciona. Uy, ahora Florentín, Sequeira se fue a pedirle la pelota a un alcanzapelotas. Este tardó un poquitito de más. Ahora, el chico se tiró como que recibió un impacto en el rostro. No recibió un impacto en el rostro, yo estaba siguiendo la acción. Ahora, te decía, vamos a ver cómo se acomoda Guaraní, porque puede haber sido una piña, porque con lo que le costó empatarlo, con todo lo que pasó, la expulsión para este lado, la expulsión para el otro lado, recibir un golpe tan rápido, lo mejor que le puede pasar a los de Duto es que termine los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Porque hay que enfriar la cabeza, son golpes anímicos muy fuertes, Fer. Así es, la verdad que tremenda final, golpes anímicos muy fuertes, los jugadores que comienzan también a sentir los minutos, el nerviosismo, la tensión, y comienzan los roces también, los condimentos, lo que pasó recién en el costado. Pelota para Calen, Roa de cabeza, pelota en el medio, saltaba Kevin Zarza, la controla Silva en el medio, tiene Guaraní,
con el cuerpo, el rodeo. La suelta atrás. Casi lo tocaron. Pelota por la derecha. Villalba tocando por el centro. Buen corte, buen enganche de Benítez. Se viene Guaraní por el costado. Calen que vio la pelota. Se metió en velocidad. Centro al segundo palo. A ver. Que llegaba. Era Machado. Y llegó nomás, con lo justo. El número 3. Mano a mano. Contra el defensor lo miró. Quiso tirar un caño. Pasó por el costado. Pelota que se va afuera. Y es saque de arco para Bartolomé Mitre, que sale del foto. Bien Suárez, porque está cerca de la jugada y nos deja comprar el grito del jugador de Guaraní que pedía córner. Hay una buena noticia así para Guaraní. Casi llegando a la media hora de juego, empezó a jugar y empezó a crecer Denis Benítez. Cuando este chico tiene la pelota en los pies, Guaraní se puede esperanzar a tener una buena tarde de fútbol. Así que veremos qué pasa con el próximo pasaje de fútbol. Sí, en el local se apagó bastante zarza. Y es por eso que ya no hay tantas salidas encortadas para Bartolomé Mitre. Así es, Kevin. Pelota por el costado. Cale que marcaba. Se va afuera. Lateral para Mitre. Richard que le grita a Roa. Pelota para él. Quiere tener calma en estos minutos. Pelota para Cliniao. Le sobró un poquito. Le queda Ulises. Va Ulises con el cuerpo. Le ganó bien, Se quedó con la pelota cerca del banderín del córner. La cuidó. Se fue afuera. Lateral en ataque para el local. Que le sienta bien estos minutos porque lo va ganando. Porque lo recuperó. Porque volvió a marcar Ulises Silveira. Y le dio tranquilidad por el momento en este primer tiempo al local. Calen que lo mira. El lateral largo buscando a Silveira. La pelota que picó. Le quedó justito para Sequeira. Sale rápido con este pelotazo. Lo buscaba Velázquez. La pelota que se va afuera. Salida para Bartolomé Mitre. Señoras y señores. Los primeros 30 minutos de este primer tiempo. La verdad que no nos podemos quejar, que tuvimos goles, tuvimos amonestados, tuvimos hasta expulsados, pasó de todo. Es cierto, todos lindos goles, encima viene Silveira. Silveira que quería pasar, corte por el costado, por la derecha, mostrándose peligroso. Y Cliniao que le pedía centro al segundo palo, porque también se estaba moviendo en soledad. Jugador complicado, que muchas veces no lo encuentra Guaraní cuando retrocede o cuando trata de tomar las marcas. Se va a cobrar el lateral. Zarza. Va a tirar al Arias. Se mueve Silveira. Cliniao que está por el segundo palo. Va para Silveira. La quiso cortar. Cuerpo. La pelota que se va afuera. Saque de arco para Guaraní. Veremos cómo sale en estos minutos que quedan del segundo tiempo. Como decía, lo mejor que le puede pasar es tratar de que se termine este primer tiempo. Tratar de llegar a la igualdad como sea. Para tranquilizarse, porque el que maneja la pelota ahora es Mitre. Pelota, muy buena pelota para Zarza. La controló de pecho. No, fue bueno. La pelota atrás. En las alturas ahora se pone en el área. El arquero Sequeira la tiene Gastón. Sale rápido con el pelotazo. Buscándolo por la izquierda. La marca atenta, siempre firme. Y ahora sí, comienzan esas imprecisiones en estos minutos, después de lo que fue ese ida de vuelta y ese vértigo tremendo, Kevin. Volviendo a lo mismo, Fer. Porque ese pelotazo largo justamente, que no tiene conexión con nadie del Beto Come, es justamente porque Cerdán, Zarza empezaron a desaparecer un poco del fútbol. ¿Y por qué? Porque hay una buena tarea ahora de Benítez en el posicionamiento, en el tire de desmarque, en el achique, quizás no tanto como en la pelota, en los pies, ¿viste? Pero sí cuando tiene que ayudar una mano, porque recordemos que a Guaraní le falta un defensor central. Entonces es prolijo el partido del 5, tampoco es tan avasallante lo de Mitre. Si bien lo está ganando y Guaraní no está bien en el partido por tantos golpes anímicos, Mitre no logra llevarlo puesto. Así es, Kevin, no logra llevarlo puesto. En estos 33 minutos lo gana por 2-1 después del segundo gol. Bajó un poco la marcha, como decías, creció el número 10 de Guaraní, creció Silva, comenzó a tomar el medio campo y es por eso que Mitre no puede seguir con ese envión tratando de convertir el tercero y tratar de matarlo en lo que queda del primer tiempo. Muy buen rodeo, la tiene por el costado, la pide Calen, Silva, pelotazo cortado, no fue a ningún lado. Benítez que
buscaba la conexión, no se entendieron en el camino y va a salir desde el fondo. Galeano toma la pelota, Colomba que se acercaba, parece que trotaba con alguna dificultad, Colomba se toma un poquito, ¿no? Colomba desde el gol quedó algo sentido, luego salió, bueno, viene justamente ese desmarque a Ulises Silveira por estar siendo atendido y ahora lo veo bastante rengo, ¿no? Desde hace varios minutos. No, a Duto no se le debe pasar por la cabeza sacarlo ni loco, pero me parece que está jugando incómodo el 9. Tal cual, no lo va a sacar, lo va a dejar los 90 minutos si es necesario al número 9 porque es uno de los más peligrosos que tiene la visita para golpear y ya lo hizo en el primer tiempo en esa igualdad en el 1-1. Salía por el costado para Mitre. 34 minutos y medio de este primer tiempo. Lo gana Mitre por 2-1. Por el momento se está quedando el campeonato con el trofeo del mejor del provincial, señoras y señores, en una tarde ideal con un público tremendo. Las gradas completamente llenas en el local, en los costados también. Gente por todos lados que sigue ingresando. Nadie se quiere perder este superclásico. Se viene el tiro libre, se mueve en el área. Richard Rodríguez que levanta la mano. También está por atrás Roa dando una mano. Centro, punto penal. La pelota que no llegaba a ingresar al área. El rechazo en el medio, pero da la controla el local. La mueve por el costado. Pelota para el 10. Zarza, buena pelota para Silveira. Silveira, el segundo palo, el despeje. Justito, justito, justito llegó, señoras y señores, Villalba, porque era el tercero de Mitre. Muy buena conexión, muy buena jugada por la derecha, Kevin. Bien, Mitre ahí, bien juntando y no lo pueden agarrar, no lo pueden agarrar a Ulises Silveira. Cada vez que participa del ataque, algo termina complicando. Bien en el cierre Villalba, déjame destacarlo, ¿por qué? Porque si no entraba Kliniauk, entraba Richard Rodríguez como una tromba también por atrás, podía haber estado el tercero. En el córner. Pelotazo al área, salta todos arriba. Lo ganaba desde el fondo. Machado salía jugando. La tiene Mitre en el medio. Retrocediendo ahora para Galeano, que se toma su tiempo. Sale con otro pelotazo por la derecha. En esta ocasión no estaba Silveira ni Zarza. Por eso le levanta la mano. La pelota fue directo a las manos de Sequeira, que ya sale jugando. Villalba que la pide. Jugaron por el otro costado. Vuelve la pelota para Sequeira. El arquero ante la marca de Zarza. Pelota larga, buscándolo a Calen ahora. Le sobró un poquito Kliniauke. La controlaba. La pelea, la lucha Benítez. Bien, nuevamente conexión por el costado con Calen. Se viene Guaraní. Colomba para Calen. Pelota en el camino. El cabezazo arriba de Silva. Pelotazo en la cara. Le pega a Calen. La tiene Silveira ahora en el medio para Zarza. Tiene espacio Zarza, Hizo la pausa, jugó por el costado. A pura velocidad. Pasó ahora Rodrigo Cerdán. Va Cerdán. La cambió bien por el costado. Se viene Mitre. Puede ser buena. Silveira que se pone en el área. A pura velocidad por el costado. Bueno, el cierre también de la marca. Y esta pelota que se va al tiro de esquina. Qué bien se proyectó Cristóbal Ramírez por aquel lado. Pero es mucho mejor incluso la vuelta de Lucas Velázquez. ¿Por qué? Porque hay que dar una mano. Hoy los volantes de Guaraní van a tener una tarea holgada en dar una mano porque se le va a complicar. Hablando de Villalba y de Machado, ¿por qué? Porque ese hombre de menos que tienen atrás lo tienen que sustituir tanto en el ataque como en la vuelta. Es difícil el momento defensivo de Guaraní, pero me parece que Mitre empezó a encontrar más espacio. Centro de Kliniau, pelota que queda viva, la sacaron. Se viene Guaraní, si la roba puede ser buena. Richard que retrocedió con la jerarquía, con el cuerpo, dijo hasta acá nomás, Lo dejó en el camino, saca un lindo pelotazo por la derecha, veremos si llega. Le quedó larga la pelota, pero marcó territorio en el medio cuando retrocedía Richard. Se quedó con esa pelota. Va a salir Guaraní, señoras y señores, por el costado, por este lateral. Lo pide el arquero. Mitre que presiona en la salida. No lo quiere dejar jugar. Salir limpio desde el fondo. Machado. Epa. Parece que lo tocó abajo. La pelota que se va afuera ahora. Y ahí le dice algo en el camino. 38 minutos tenemos. Este primer tiempo lo gana Mitre por 2-1. Saludo a toda la gente que está prendida a la transmisión de Deportes Misiones. Casi que queda corto el pase, Pero una falta en el camino. Salida del fondo para Guaraní. Compartí la transmisión con tus amigos, con tu familia. No te pierdas esta gran final del torneo provincial en esta tarde. Vamos a conocer al campeón de nuestra provincia de la Tierra Colorada, que por el momento es
Bartolomé Mitre que lo gana por 2-1, se viene por el costado. Guaraní Antonio Franco se viene en la franja. Qué buen cierre, bien abajo, limpio, todo pelota. Trabando ahora, pelota que se va por el costado. Y salida defensiva para Mitre. Que es bueno el pasaje del partido del lateral derecho de Mitre. Déjame destacarlo porque es muy jovencito, sí. En un puesto donde juega habitualmente Maxi Jolod y se está recuperando de un desgarro. Cristóbal Ramírez no le hace daño al equipo. Anda bien, se proyecta bien y sobre todo lee bien la jugada a la hora del retroceso. Me parece que hay un gran valor en el lateral derecho de Mitre. Sí, un jugador rápido, un jugador prolijo, un jugador que no tiene miedo. Cuando hay que ir a trabar, está ahí, presente, primero en los papeles. Salida para Mitre ahora, lateral largo, buscando el ataque, Silveira, trabajó bien. Ojo Cliñao, buen pase, se viene señoras y señores, Mitre, quiere el tercero, Cliñao, el arquero que le puso el pecho, le cortó la jugada. Tremendo mano a mano, en esta ocasión, Gastón Sequeira, le dijo que no a Cliñao, epa. Uy, le tiró a Cliñao, le tiró a Cliñao, sí. Después de ese pique le tiró a Cliñao, que me parece que un posible desgarro, por la seña que hizo. Por la seña y el... Sí, pidió el cambio. Él pidió el cambio y él hizo seña. Me parece que en la zona de la ingle. Por cómo se levanta el short y lo marca ahí. Me parece que sabes cuándo, cuando intenta... Sí. Pega al suelo Kevin Cliñao. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Justamente hoy el primer tiempo hablamos bastante, los datos fueron bastante de las fechas de Cliñao. Me parece que cuando quiere empalarla para levantarla por arriba a Sequeira, ahí me parece que está la lesión de Kevin Cliñao. Se prepara en el banco de suplentes, obviamente, será cambio por cambio. Quien jugó de titular en el primer partido, hablamos de Tomás Silvero, me imagino, Fer. Así es, puede ser el cambio por puesto. Jugador que también se mueve mucho por la izquierda. Muy rápido, Silvero, pero como lo decías, qué lástima, ¿no? Este jugador que volvió y que volvió bien. Convirtió un golazo. Tuvo un tiro libre que pegó en el poste. Casi abrió el partido también. Lo venía haciendo muy bien. Y en ese mano a mano, en esa carrera, en ese pique, como lo decís, sintió el tirón ahí cuando quiso definir y lo tenía el arquero. Mano a mano, la bronca, recién golpeaba el césped de la impotencia y seguramente se va a realizar la primera variante mientras aprovechan los jugadores guaraní para hidratarse, para charlar y el técnico también para dar indicaciones. Sí, ambos dan algunas indicaciones, ambos técnicos. Definitivamente, cuando le toque tachar al 7, quien va a ingresar será el que ahora está intensificando, hablamos de Tomás Silvero, la primera modificación. Si le faltaba algo a este primer tiempo, Fernando, qué final, ¿no? Bueno, entonces, una de las figuras del primer tiempo, autor del primer gol del partido, se retira lesionado, ¿sí? Algo más no le podemos agregar a este primer tiempo, ya, ¿sí? Que termine cuando quiera terminar, pero nosotros estamos agradecidos a los primeros 45 minutos. Tremendo, tuvimos todo, sacamos todos los numeritos parecen esta tarde, como lo decías, pasó de todo y el mejor del local, ahora por una lesión se tiene que retirar y es el turno de Tomás Silvero. Vamos Tommy, le gritan en la tribuna, el 16 que ingresó a jugar lo que resta de este primer tiempo y los segundos 45 minutos, saltaba arriba, ganaba de casa Silva, pelota por el costado, se pasó Silvero, que la última vez que lo vi tenía un color platinado, ahora tiene medio azulado el cabello, ¿no? Me parece el detalle. Sí, me parece que es justamente... Lo charlaba en la semana con él y me comentaba algo de que por culpa de Lautaro Martínez en esa final de la Copa América me parece que también anda platinado. Ah, mira, jugó cábala entonces ahí, señoras y señores, en todos los detalles, lo contamos aquí en Deportes Misiones, pelota larga ahora por el costado. Pancita le queda a Manuel Galeano. 42 minutos de este primer tiempo. Va pasando los minutos, va corriendo los segundos, va pasando este primer tiempo que la verdad no nos podemos quejar. Mirá, entregaron la pelota por el costado, la robó Benítez. Se viene Benítez, puede estar el empate. Se acomodó, buen pase por el costado. Ahí está, y lo tiene. No te puedo creer, la pelota que queda viva, Colomba. El rebote, el rechazo en el camino. Se salva Bartolomé Mitre. Insólito lo que pasó. Le regalaron la pelota a Cale que pelea con Silvero. Ahora se trenzaron, se agarraron, se abrazaron, se miran, se pechean. Le dice, ¿qué te pasa? Uno al otro. El árbitro que
para tranquilizar las cosas, saca la tarjeta amarilla para Calen, que lo tomaba y se prende con todo de vuelta el partido, Kevin. Ahora lo de Guaraní, ahora lo de los delanteros de Guaraní es raro. Si no patea a Golomba, no patea a nadie. Porque tuvo Benítez para patear primero, después lo tuvo Velázquez. La quisieron cruzar para el otro lado para que lo haga Golomba. Y se viene Silveiro, pelota atrás, buena pelota. Silveira que quería, la rechazaron, la sacaron afuera, ahora las tribunas. Tremendo, ahora lo quiere aprovechar Mitre, pero como decías, insólito lo que pasó en el área. Estaban en el área chica y no pateaban, lo buscaban a Golomba para que lo defina. Yo entiendo la bronca de Duto en este momento, porque yo no sé cuántas así tendrá Guaraní en el resto del partido. Déjame destacar, hago un inciso rápido. Entró bien Silveiro, En las dos primeras ocasiones dio que hablar y es más, ya tiene un amonestado encima, lo hizo amonestar a Enzo Calen en la última jugada. Así es, otra vez Silveiro con el centro, se le escapó la pelota al arquero. Ahora en dos tiempos se queda Sequeira. Sale con este pelotazo ahora. Lo mira su compañero, no. Decide jugar por abajo. Vallejos. Se mueve Villalba, la pelota que va para Calen. La controla Calen ante la marca de Roa. Le quiso tirar un sombrero, pero Roa estaba atento, la despejó. Pelota por el medio, Zarza tocando para el 11. Para Ulises, se va Ulises, quiere sacar el remate cruzado. No, la agarró bien Ulises. La quería empalar de primera. Pelota cruzada que se va afuera y se ganó los aplausos igual de la hinchada. Se ganó los aplausos de la hinchada. Me parece que podía haber avanzado un poquito más, pero empiezo a entender por ahí quizás que estamos llegando a los últimos minutos de primer tiempo. Y sí, por ahí es cuestión física, el de avanzar un poco más o probar desde ahí. Bien Zarza robando, mal el defensor bajando la pelota, dejándola corta y hacia el punto medio. Vamos a dar los 47, Fer. Así es, Kevin, 2 minutos más entonces se va a jugar esta tarde, este primer tiempo que tuvimos de todo, y puede haber más, La verdad que pasa de todo. Aleja por el medio, Benítez quería pasar y no podía, la pelota que se ensuciaba, la tiene Silveiro ahora, tocando hacia atrás, Richard Rodríguez. La pedía Roa. Epa, hubo un cruce ahí en el camino, Ahora en el suelo piden tarjeta. Golomba que también cuando corre se lo ve medio rengo pidiendo tarjeta arriba. La verdad que no sé si la viste clara, Kevin. A mí se me ensució un poquito la jugada. Sí, deja puesto. Deja puesto Richard Rodríguez. Después de ya haber ganado la pelota, me parece que deja puesto. Y te digo la verdad, me parece a mí, es criterio del lineman, porque el árbitro estaba lejos de la jugada. Ahora, si el lineman llama es porque vio algo más. Te digo, funciona con criterio. A mí me parece que si lo echa en la repetición, podemos ver. Si lo echa Rodríguez, ¿y quién le va a decir que no, Porque como decía Kevin, dejó el piecito. Y es por eso que... No amonesta nada más, sacó la tarjeta amarilla. No quiso no quiso meterse en lío Lucas Suárez. De igual manera, tiro libre peligroso para Guaraní, para la visita. Se prepara Villalba. Golomba en el área. En la barrera está Silveiro. También está Zarza. Levanta las manos. Marca la señal de la jugada Villalba. Las dos manos arriba. En el área. Los jugadores tomados. Al número 4 con el centro, el derechazo. Sale el arquero con el puño. Arriba, 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 ganando. Las manos arriba para Galeano, que se sacaba el problema encima. Muchos hombres en ataque buscando ese cabezazo. Lateral para Guaraní, que tal lo cobra. Eso es la mague ante la marca. Y ahora cambian de jugador para cobrar este lateral. Veremos si va al área. Golomba la pide. Richard que lo sigue de cerca. La pelota que queda en el camino. Directamente a las manos ahora de Manuel Galeano. Cuando, señoras y señores, se terminan los primeros 45 minutos, suena el silbatazo del señor Lucas Suárez. 45 minutos que tuvieron de todo. Impresionante lo que pasó. Lo gana de manera parcial Bartolomé Mitre por 2-1, señoras y señores, en el clásico a Guaraní Antonio Franco. Y se fueron nomás los primeros 45, ¿sí? Quizás 47 porque tuvimos los dos adicionales. Quizás si adicionaba un poco más nosotros no nos enojábamos porque algo que hace rato no ocurría, que era la cuota de buen fútbol. Hoy la encontramos, ¿sí? Ambos equipos intentaron jugar, intentaron imponerse, imponer condiciones y
las individualidades sí sobresalieron, pero hay un buen partido, ¿eh? Todos los condimentos fueron puestos en los primeros 45. Será interesante ver cuánto ha pensado esta charla Duto, ¿eh? Porque en lo que va del año Mitre no perdió de local. Había probabilidades de que esto ocurra en los primeros 45. Duto algo tendrá preparado. Yo estoy seguro de que algo tendrá preparado. De hecho, hace casi 10 minutos se mueve el banco de suplentes de Guaraní. Será interesante porque para mí Mitre va a tratar de salir a cerrar el partido. Guaraní lo tiene que ir a empatar. ¿Qué 45 minutos tenemos por delante, Fernando? Así es, Kevin. Nosotros seguimos aquí en esta transmisión de Deportes Misiones. Saludo grande para los amigos que están conectados del otro lado. Saludo para Luciano Balbuena, que está desde Itambemini, mandó un mensajito. También para Lucas Espinosa, que está desde Buenos Aires, desde Seiza, atento a la transmisión. Un saludo grande, un amigo, hincha de Candelaria y seguidor también del fútbol misionero. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Seguí prendido, porque esto sigue y se vienen los segundos 45 minutos y al campeón del provincial también. Ya regresamos.
Muy bien, señoras y señores, amigos y amigas de Deportes Misiones, estamos nuevamente preparados y listos para este segundo tiempo. Los segundos 45 minutos lo gana Mitre por 2-1, pero el que lo va a comentar, el que lo va a analizar, y el que le va a contar todo lo que pasó, porque pasó muchísimo en estos primeros 45 minutos, es el señor Kevin Barrios, el comentarista en esta tarde. Retomamos, Feri. Ojalá que estos segundos 45 nos traigan lo mismo que nos dejó los primeros, ¿sí? Bien movido, había arrancado ganando con un lindo gol de Cliniau. Hubieron 2 expulsiones, una por lado, todo bien. Excelente lo del árbitro, no hay nada que decir, todos bien expulsados. Lo empata Golomba, lo termina dando, lo pasa a ganar otra vez con gol de Ulises Silveira Mitre. Tuvo para empatarlo Guaraní, hay que decirlo, con un poco de menos fútbol, pero tuvo lo suyo. Decíamos, sería importante ver, meternos en la ariga de Duto para salir a jugar los segundos 45. Y bueno, de acá lo podemos apreciar. 3 modificaciones seguros se vienen de arranque. Veremos cómo se acomoda Guaraní, cómo lo espera Mitre. Si lo espera, lo sale a liquidar. Es toda una incógnita, pero será seguramente 45 minutos apasionantes, Fernando por delante. Termino de pasar en limpio los cambios y te digo. Perfecto, enseguida conocemos entonces la variante porque Guaraní metió mano en el banco. Va a realizar 3 cambios, por lo que vemos, preparados y listos para ingresar. Los jugadores que ya están listos y preparados, posicionados en el campo. Ahora los árbitros también acomodando todo para que esto pueda continuar. Lindo marco, lindo público como lo remarcamos. A cada momento impresionante, cantidad de hinchas en Rocamora. Cuando quieras, Kevin, Sí, se retira con la número 3, Enrique Machado, sí, e ingresa con la 14, Miguel Méndez. Se retira con la 7, Enzo Calen, e ingresa con la 16, Ian Barrios. Y el otro cambio, se retira Nicolás Golomba con una molestia a la cancha Santiago Benítez. Muy bien, señoras y señores, el silbatazo arranca el segundo tiempo. Guaraní que sale desde el fondo, tocando, jugando, Bogado hacia atrás. Pelotazo que va a pasar en medio campo y pasó nomás, lo buscaron por el costado, peleando arriba. Quiere quedarse con la pelota, luchaba, peleaba. El jugador Méndez, uno de los recién ingresados, se le escapó la pelota, se fue afuera. Lateral para Bartolomé Mitre. Por el lado de Mitre no tuvimos variantes, Salió, como decía Golomba, por una molestia. Pensamos que no iba a salir, pero seguramente fue fuerte ese golpe, esa dificultad. Lo veíamos caminando en el primer tiempo, después de lo que fue su gol, con dificultades. Es por eso que no le quedó otra opción al director técnico del conjunto visitante y reemplazarlo. Se viene Guaraní por el costado. El que lo pide es Benítez. La perdieron, Recupera el conjunto local. Se viene Silveira. Quiere meterse en el área. Pelota cortada en movimiento para Silvero. ¡Silvero! ¡Cerquita, cerquita, cerquita! ¡Qué cerquita que pasó esa pelota! ¡Avisó Mitre! Señoras y señores, y casi tuvo el tercero. Bien Silvero trazando líneas, pero déjame destacar lo de Silveira, sí, porque Ulises Silveira ahí podemos apreciar, marcando bien la contra, llevando bien los tiempos, suma mucha gente en el ataque Bartolomé Mitre. ¿Por qué? Porque al expulsado Florentín le tenemos que sumar que Bogado pasa a ser el marcador de punta de izquierda en una línea de 3 de Guaraní que me parece... Por el momento me parece arriesgado, por los nombres, más que nada. Tendremos que ver cómo se termina de acomodar, pero si Mitre lo espera, si Mitre es paciente, me parece que va a tener más espacios que el primer tiempo. Así es que viene a tomar precauciones con esa línea de 3, porque temeraria la marca, Quedan a veces descompensados en el camino. Pelota en las alturas, la buscaba, la controlaba Benítez. Pelota larga, pone bien el cuerpo, No lo deja... quedarse con la pelota, la peleó bien el número 5 de Guaraní, Antonio Franco, le jugó por el costado, la peleaba, la buscaba Méndez, no podía en la marca, la pelota que se va, a ver si se termina, sí, salió nomás, corría Silvero a pura velocidad, pero no pudo controlar la pelota, salida para el conjunto visitante que en estos 45 minutos lo tiene que salir a buscar, porque está en desventaja en el marcador, cae por 2-1. Salen a marcar, la dejaron bien para el arquero, bien para Manuel Galeano, que atenaza la pelota, la abraza, la cuida, va a salir por el costado, lo pide Cristóbal Ramírez, pero decide salir con este pelotazo buscándolo a Silveira.
Salió mal en el despeje, lo va a pelear Silveira. Rechazo en el camino, va con todo. Zarza. La pelota que no podía prosperar. Buen giro de Zarza, pero el árbitro cobró una falta en el camino. Le cobró a Zarza. Salida para Guaraní desde el fondo. Con el correr de los minutos podemos apreciar lo dicho. Guaraní va a estar volcado al ataque, sí. Va a ir a buscar el empate. Será importante ver cómo transita Mitre las contras. Yo calculo que un segundo más, un pase más, puede llegar a desarmar por completo la estantería de Guaraní. Va a estar lindo el segundo tiempo, ¿sí? Ya vemos a Silva yendo a buscar todas las pelotas de entrada, haciéndose eje, quiere ser protagonista. Así es, Kevin. Estaba todo invalidado. Acción adelantada en el camino. Me parece que va a ser la salida para el conjunto local, que está tranquilo, que lo gana por 2-1, que casi tuvo el tercero en las primeras de este primer tiempo, en las primeras estocadas, en las primeras jugadas. Va a salir desde el fondo. Pelotazo largo de Rodríguez. La pelota que la picaba. Se queda Sequeira. De arco a arco. Ese pelotazo. Sale Guaraní por la derecha. Levanta las manos. Lo buscan a Benítez. Benítez que estaba marcado en el medio. Es por eso que rebotaban y jugaban para Méndez. Méndez que tocaba para el costado para Barrios. La pelota que no le caía. La recupera Mitre. La pide por el costado Silvero. La tiene Tomás. Va Tommy en el mano a mano. Pasó. Parece que lo tocaron abajo. Es así. Se ganó la falta. Tomás Silvero. Tiro libre peligroso para Mitre. Primera pelota parada complicada para el conjunto local ahora. Peligrosa para Guaraní en estos segundos 45 minutos. ¿Sabe por qué pide todo? Todo el banco de Guaraní de Bartolomé Mitre pide amarilla porque justamente es René Villalba el encargado de llevarlo puesto a Tomás Silvero. Ya está amonestado. Fíjate, en una línea de 3 con un lateral que no es lateral y encima amonestado el que está jugando del otro lado, que es peligrosa la decisión de Duto. Obviamente, si llega a salir bien y hablamos con el diario del lunes, es para colgarlo en un cuadrito. Así es, Kevin, qué lío se le arma, a tener cuidado en esos cierres, en esa marca. Se viene Bartolomé Mitre, este superclásico misionero, por la final del torneo provincial. Partido 2-1, lo gana Mitre. El partido de la ida fue 0-0 en Villa Sarita. En Rocamora lo gana local y tiene este tiro libre. Va Zarza, se prepara para el tiro libre. Pelota al segundo palo, peligroso. Cerquita, cerquita. El que estaba atento también era Richard Rodríguez. Para el cabezazo fue arco centro esa pelota, envenenada. Probó arco, me parece, ¿eh? Si bien fueron todos los grandotes, pedía arco. Mi turno de los saludos, Fer. Sí, déjame mandar un saludo a toda la familia Barrios e Ibarra, sí. Están compartiendo unas masas ricas y un chocolate en la casa de la abuela María ahí. Están todos acompañando en la casa también de Ramón Barrios ahí, que le estoy debiendo un buen partido de fútbol. Ya nos vamos a poner al día, tendrá que entender que hoy toca trabajar, ¿no es cierto? Pero un saludo grande ahí a toda la familia que está acompañando y viviendo con clima de final también en la casa de la abuela. Qué lindo, saludo entonces a la familia que están compartiendo algo lindo también aparte del fútbol. Señores y señores, se viene Guaraní por el costado. La tenía Velázquez, centro pasado al segundo palo, la busca y la corre el jugador Méndez. La pelota que queda en el camino. De igual manera Méndez la va a controlar, la controla más, la pide Benítez. Pelota para el 5, la tiene Benítez. Amagó y pasó, jugó por el costado. Pedía la devolución en esa pared, no se entendía con Barrios. Silva tocando por el costado. Benítez trababa la pelota que quedaba en el camino. No salió como quería. Es por eso que tenemos saque de arco para el conjunto local, que lo gana por 2-1. La gente que se sigue sumando, no solo aquí en el estadio, también en la transmisión. Saludos para todos los que están del otro lado. Un abrazo grande a la familia, a los amigos de Deportes Misiones. Se viene el pelotazo ahora de Galeano. Concentrado, mirando para dónde la va a tirar. Silvero que le levanta la mano por la izquierda. Por el otro costado está Cerdán. Va para Silveira. La pelota no llegaba. Saltaban en el medio. El que se quedaba con ella era Silva. Pelota que la encontró ahora en el camino. Trabó, luchó, peleó. La robó Kevin Zarza jugando para Silvero. Va Kevin escalando por el sector izquierdo a pura velocidad. Zarza que amaga el centro. Silvero que le pide en cortada. Esperó un poquito más. Es por eso que retrocedió. Tocando, la busca nuevamente Zarza. Fue el centro al punto penal, lo anticipó, lo buscó, el cabezazo.
Parecía complicada. Le faltó poquito para ganar de arriba y sorprender a la marca. Leyó bien la jugada a Cerdán para ir a buscarla. Lo dicho, me parece a mí que es justamente lo que ha pedido Pico Salinas. No, tenemos un pase más arriba, hacemos correr los segundos y aparte vamos desacomodando la estantería, haciendo correr la pelota. Me parece que eso es justamente lo que ha pedido Pico Salinas y por el momento lo está cumpliendo Mitre. De esa manera no me cabe dudas que alguna para liquidar el partido le va a quedar. Así es, Kevin. El lateral que lo va a cobrar Ramírez. De buen partido, Cristóbal Ramírez, como lo remarcabas en el primer tiempo, por completo, que no le pesa este tipo de partidos. Pelota para Silveira ahora. Quería, pero Batejos lo cerró por el costado. Este tiro de esquina para Mitre, que va a buscar aprovechar también su juego aéreo. Picha Rodríguez, Silveira, también Pasacote comienza a recorrer el campo. Los centrales que comienzan a ubicarse. Jugadores de mucha jerarquía en la pelota parada. Lo va a ejecutar Silvero, lo va a cobrar Tomás. Con un derechazo, acomoda la pelota. Se toman las marcas en el área. Richard que se mueve en el punto penal. Va Silvero. Pelota larga, el segundo palo, el cabezazo. No la encontró bien. Ganó bien arriba, pero le faltó dirección. Era buena, Era buena, ganó bien en las alturas Mazacote, es mucha la altura de Mitre, se le complica a Guaraní cuando viene por arriba del conjunto auriazul. Así es, pelota larga, buen corte en el medio, controla el juego, Bartolomé Mitre, pelota para Silveira, busca Bogado también cerrar del costado, Silvero que escala también por el segundo palo, va Silveira, bueno el corte, estuvo atento en la marca Bogado, recupera Guaraní y quiere meter la contra ahora, la pide por el costado, Méndez, la pelota que va por el otro sector. Ganó bien en la velocidad Barrios. Méndez que pide en el segundo palo. La pelota que va para él la controló. Quiso bajarla de primera. La pelota que no baja nunca. Se va a ir afuera. ¿O no? A ver, la rechazaron, la regalaron. Increíble. Pelota complicada. Pedían una mano en el camino. A ver, a ver. Siga, siga, dice el árbitro. Pegó en el pecho del jugador y la tiene Silvero. Y se prende esta final, señoras y señores. Silveira. Silvero. A pura velocidad por la izquierda. Por el otro costado se mueve Cerdán. Silveira también a los agarrones. Pide la falta. La tiene Tomás. La pisa. Espera un poquito. Va en el mano a mano. Se le suman dos hombres. Tira un caño. Quiere pasar. Le pone el cuerpo. No puede. La pelota que sin peligro cae en las manos de Gastón Sequeira. Salida para la franja. Salida para Guaraní. Me parece que se le escapaba la pelota. No terminó de salir. Barrios. Benítez que peleaba. Pelota que se va afuera. Lindos minutos ahora que viene. Se hizo un poco de ida y vuelta. No leyó bien la jugada a Galeano en la última y Benítez me parece que se tomó un segundo de más. Después la gente pedía mano, no, la pelota le pegó en el abdomen del Beto Gómez, pero me parece a mí que Guaraní de esa forma va a ir a buscarlo. Silveira para Cerdán. Ahí está el pelotazo. Arriba de Kevin Zarza. Lo tuvo en soledad. Se acomodó el número 10. Señoras y señores, avisó nuevamente el local y el público que se levantó con aplauso para el pibe. Otra vez, es la jugada que leíamos que podía hacer Mitre y que la está haciendo Fernando. La del pase atrás, la de tomarse un segundo más. En esta ocasión no pudo apuntar bien o perfilarse bien Zarza, pero bien Silveira, bien Cerdán, Silvero, sacando la pelota atrás para los que van a entrar, porque los que vienen llegando en carrera van a llegar mucho más cómodos. Así es, se ataca Cerdán. Tocando por el costado, dejó a tres hombres en el camino, jugando para Silveira ahora. Se mueve Cerdán por la derecha. Silveira que hace la pausa. Pase por el medio entre dos jugadores. Muy bien, pero hubo una falta en el camino. Quedó tirado el jugador Ulises. Pelota que le hacían rebotar también el jugador de Mitre. El árbitro, después de línea, el asistente que cobró. Y es otra pelota para el local. Otro tiro libre, señoras y señores. Y tarjeta amarilla. Otro jugador de Guaraní amonestado ahora. Me parece que porque una vez que el árbitro cobra, él saca el pelotazo e impacta en un jugador de Mitre. Amarilla para Silva, para el jugador de Guaraní, para el 10. Sí,
En realidad me parece que se venía cayendo y lo volvió a levantar con pelota y todo Silva. Después hubo una discusión de con Pico Salinas justamente ahí en la línea, pero me parece que es la tensión justamente del partido. Se juega, son minutos calientes, sí, minutos que va, y esto va a ir aumentando, Cuando más nos acerquemos al minuto 90, esto va a ser cada vez más constante. Así que Kevin se prepara otra vez Silvero para este tiro libre por la derecha, cerca de la línea del costado. Va Tomás. Las parejitas en el área. El público de Guaraní de fondo, detrás del arco defendido por Gastón Sequeira. Va Silvero. Pelota al segundo palo, el cabezazo. Richard que quería. El arquero la descolgaba, pero estaba todo invalidado. Parece que cobró posición fuera de juego. Una falta en el camino. Salida desde abajo para Guaraní, que sale jugando rápido, no quiere perder tiempo, sabe que comienza a consumirse los minutos en este segundo tiempo y tiene que aprovechar, tiene que buscar una para tratar de igualar las condiciones. De esa manera estirarlo en la tanda penal, pero la tiene Mitre. Silvero, la pelota que le rebotaba en la mano, por eso se queda mirando. Bogado que jugó para Sequeira, Sequeira con el pelotazo en el medio, salta con todo Barrios. Quería, no podía. No hay fracción en el camino, otra falta en el medio y ahora se comienza a cortar un poquito. Ahora se empieza a cortar un poco el juego, pero está quebrado Guaraní, Fer. Guaraní no encuentra tener ni la posesión de la pelota ni su lugar en el campo de juego. Mitre sí, con un cambio menos, sí, con un poco más de paciencia, pero no le cayeron bien los cambios a Guaraní, no encuentra la pelota, no sabe defenderse con ella ni tampoco atacar. El tiempo corre y yo lo veo cada vez más cómodo al local. Así es que en el local está cómodo y parece que te escuchó el técnico porque los jugadores siguen intensificando la entrada en calor, los jugadores suplentes de Guaraní, Antonio Franco, así que me imagino no conforme con esas tres variantes que metió para comenzar el segundo tiempo. Y esto sigue, la tiene Cerdán, la dejó pasar por el costado, pasa a pura velocidad, Cristóbal Ramírez peleando, luchando, van a dejar salir la pelota, salida desde el arco para Guaraní, Sequeira, que va a salir muy rápido, la marca. Ojo, ojo que salió rápido a cortar. Ulises Silveira lo molestaba, pero Benítez hizo la pausa y salió bien. La busca Méndez. La bajó, la controló. Jugó para Abogado. La tiene el número 8. La cambian toda. Pelota que con dificultad, pero la controla Vallejos. Como último hombre, sacando este pelotazo en dirección a Barrios. Veremos qué hace Barrios. Ganó por el costado. Pasó a pura velocidad. Cerró bien abajo Richard. Sigue pelando Barrios. Pelota que rebotaba Richard Rodríguez. Barrios que lo presionaba. La pelota que le queda a Benítez. Benítez atacando, enganchó, pasó. El cuerpo de Silvero ahora le impide pasar al juvenil de Guaraní. Pelota en el medio, ahora la recupera Ulises Silveira. Mucho campo. Dos jugadores de Guaraní. Pasó a pura velocidad. Se viene el conjunto local. Hizo la pausa, el rodeo. Zarza el pelotazo ahora. La pedía Cerdán por el otro costado. No, la terminaron bien. Y se viene la contra. Ahora se pone de ida y vuelta este partido. Tremendo. Juegan y juegan. Méndez. A puro toque. Quiere salir Guaraní. Buscando romper el espacio de la marca que le impone el conjunto local. Buen enganche. La primera salió, la segunda lo cortaron con falta. Pelota parada para Guaraní, Antonio Franco, que comienza a empujar de a poquito. Es que este es el tándem que necesita Guaraní, el de Deris Benítez y Miguel Méndez. Una vez que crezcan estos chiquitines, Guaraní va a empezar a tener una esperanza de fútbol. Ahí me parece que se dieron cuenta y tienen que asociarse, tienen que juntarse porque estaban muy separados. Es la única forma de que Guaraní encuentre su posición en el campo de juego. Así es, Kevin, pelota larga, ahora lo buscan a Barrios. Richard Rodríguez que con la espalda lo molestaba y lo desacomodaba Barrios, rechazando ahora este pelotazo que se va afuera. Lateral para Guaraní, que lo va a cobrar Benítez. Pide la pelota ahora, la pelota que se fue muy, pero muy lejos. Pero ya acercaron otra. 2-1 lo gana Mitre, señores y señores, en esta final del torneo provincial. Disfrutando a través de Deportes Misiones, pelota que viene por el costado, la tiene y la aguanta Barrios. Salió jugando, la pisó, quiso hacer una de más, lo cortaron, pero con falta. Habilidoso en el 1 contra 1 y grandote el jugador. No sé si recordás, Fer, que el fin de semana pasado Barrios fue el mejor que vino desde el banco de suplentes. Había sido un valor bastante alto y me parece que se empieza a querer acomodar. Es cierto lo que decís, es grandote, pero también es habilidoso. Puede ser una carta importante en la tarde de Guaraní. Sí, recuerdo, entró con todo en el segundo tiempo
en Villa Sarita. Hizo desparramos en los minutos que entró. Y ahora se lo ve bien. Pelota parada para Guaraní. Antonio Franco levanta las manos. Se mueve en el área. Barrios, Benítez, Méndez que se mueven. ¿Para quién va? El cabezazo que queda en el camino. El rebote no la pudo pescar. Méndez. Pelota en el medio. La tiene Guaraní, la tiene Benítez. Tocando por el costado Bogado, ahora retrocediendo con Benítez. La pelota para Sequeira. Sale el arquero jugando, la controló con los pies. Avanza ahora. Quiere sorprender con un pelotazo cruzado. Controlaron de pecho. Busca por la derecha. Benítez. Va Benítez. Amagó que tiraba el centro. Pasó. Ahora cuando quiso cerrar. La pelota que rebotaba y se gana este tiro de esquina, señoras y señores. Lo busca, lo empuja, da poquito Guaraní Antonio Franco. Y ahora tiene una pelota parada. Un tiro de esquina por vía aérea. Donde buscará la igualdad. Aquí en Rocamora. Empezó a crecer Guaraní en los últimos minutos, pero ¿por qué? Porque Mitre levantó el pie del acelerador, ¿eh? Así que será interesante ver cómo se acomodan ambos equipos después de esto. Pelota, centro que vino por debajo. No logró elevarse en el camino, pelota en el medio. Benítez, ante Silveira. Enganchó, pasó, tocó, abrió la pelota por el sector derecho. Cambio de frente ahora, buscando en el área el cabezazo, la pelota que queda viva. La reventaba el jugador Ramírez. Vean una mano ahora. Siga, dice el árbitro. Silveira que va encima, lo quiere derribar. Y lo derribó nomás, a Benítez que de igual manera le imponía el cuerpo. Ahí pasaba el chiquito. Debe tener por lo menos 15, 20 centímetros más Ulises Silveira que Denis Benítez. Ahora bien, viene el chiquitín porque empieza a acomodarse en el campo de juego, empieza a hacerse cargo de la pelota y maneja las riendas. Barrio que pone el cuerpo, pasó, ahí está. Le quedó larga la pelota, señoras y señores. Impresionante. Puso el cuerpo, se acomodó. El arquero que se pasaba de largo y casi definió Barrios. Decíamos, entró bien en Villa Sarita y ahora casi logra la igualdad. Sí, porque te decía, Benítez otra vez, a él le hicieron el foul, él pidió la pelota, él fue a buscar y él filtró bien la pelota para que vaya Barrios. Barrios va a ir a buscar en todas el choque contra los centrales y en una de esas puedan pasar Benítez Santiago o por el otro lado Velázquez. Lo dicho, para mi gusto, Mitre estaba cómodo. Me parece que el pensamiento de los últimos 5 o 10 minutos no es bueno, porque no es un buen horario para empezar a creer que está cerrado el partido. Así es, falta mucho, un caño en el camino. Pasó con todo ahora. Méndez, pelota en el medio. La recupera Guaraní. Se mueve y la pide por el costado del 10, la pide Silva. Cambio de frente ahora. Quedó corto en el camino, la rechaza Roa. La sacó afuera y parece que sintió algo, Para mí es calambre por la forma en la que termina rechazando la pelota. Y aparte ahora levantó la mano y de hecho le pide que lo enlonguen. Para mi gusto es calambre. Así es, parece que, como bien decías, famoso calambre de Manuel Roa ahora, que mantiene estirando. El árbitro que le da una mano para levantarse va a continuar. No necesitó la asistencia médica. Sale del costado Guaraní. Por este lateral jugó rápido para Benítez. Centro que viene al área. Barrios que espera. La pelota que no cae en su posición. Cerdán que lucha. Buen pase de Benítez, buen control, la pelota que queda en el camino, peleando contra dos, va con todo en la marca, enganchó por un lado, por el costado, lo cerraron bien. Bien Benítez, segundo centro, Barrios. Y a poquito, Kevin comienza a empujar, como lo decíamos, está mejor. Es crónica de siempre, de la misma jugada. ¿Qué pelotas le mete Benítez? Qué buena pelota le mete Denis Benítez ahí. Ha crecido este chiquitín en el campo de juego, es interesante, ya se juega como él quiere, él maneja las riendas de Guaraní, es insólito, pero Mitre ha jugado mejor en lo que va, pero Guaraní tuvo las más claras. Para mí, en el cierre esto va a ser de locos. Quédate prendido a la transmisión, quédate prendido a Deporte Misiones porque esto no está terminado, falta muchísimo. Cuando se viene una variante, sí, Roa parece que no puede continuar, como él lo decía, con un calambre. Y es la primera que vamos a tener del conjunto local. Así es, se va a retirar acalambrado Manu Roa y va a ingresar en su lugar con la número 13, Peralta. Peralta que ya supo hacer de lateral, si bien de escuela es defensor central, ¿sí?
pero recuerdo contra aquella tarde contra Guaraní, justamente acá, por Liga Posadeña, que jugó de lateral izquierdo. Ahí está entonces el ingreso, señoras y señores, del jugador que está esperando todavía para entrar al campo. Nos siguen atendiendo a Roa. Entró la asistencia médica. Las hinchadas que siguen alentando, prendido a esta gran final. Le queda muchísimo donde puede cambiar. En una jugada, como decía, creció muchísimo Benítez. Y es un jugador que te puede dejar mano a mano con el arquero. Entró Barrios muy bien también. Se mueven con mucha soltura, se asocian y comenzó a inclinar un poquito en el juego por el momento con situaciones Guaraní. Y ahora sí los aplausos para Roa, que se retira lesionado. Y el ingreso de Peralta con la número 13. Vemos cómo se acomoda el conjunto de Bartolomé Mitre. Atento a la marca ahora. La pelota va a ser para Guaraní, que va a salir del fondo. Se toma su tiempo para salir Roa con dificultad. Ahí está el ingreso del número 13 de Peralta. Para jugar lo que queda de esta final, de este superclásico misionero. Esta final del provincial. Lo gana Mitre por 2-1. Pelota que se va por el costado. Otra salida para el visitante, para la franja, para Guaraní. Bartolomé Mitre se retiró con la número 3. Manuel Roa ingresó con la número 13. Emanuel. Pelotazo de Silvero. Va a buscar Sequeira. La pelota se va. Voló rápido el arquero lateral. Ojo con esta, ¿eh? No se compliquen. Casi quedó corta para Sequeira. Y Silveira, que siempre dando vueltas. Richard Rodríguez arriba. Peleando, luchando Benítez. Pelota que se va afuera, lateral para Guaraní, Antonio Franco. Benítez. Buena pelota hacia atrás. Empiezan a asociarse, a controlar la pelota. Cortada. La buscaba Méndez. No fue bueno el pase, pero de igual manera se queda con este lateral. Bogado que lo va a cobrar. Juego para Benítez. Lo empuja a Guaraní, lo quiere empatar. Cae en Rocamora por 2-1. Todavía falta, pero sabe que se le está escapando este torneo provincial. 0-0 en Villa Sarita. 2-1. Lo gana Mitre. Buena mague, metió Vallejos ahora. Pelotazo largo buscándolo a Méndez. Pero fue directo al arquero, ¿eh? Precisiones ahora. Sí, imprecisiones, y del banco de suplentes le dicen tranquilos. Tranquilos, por ahí la pelota encortada no va a ser buena, porque Guaraní, cuando se asoció, le trajo peligro al local. Me parece que ese es el paso. Si no, el pelotazo largo te puede sorprender en alguna jugada, pero para vos ir progresando en el partido necesitas sumar más pases. Así es, pelota para Silveira ahora. La buscaba, la peleaba Benítez, la soltaron bien por el costado. Se viene con todo Rodrigo Cerdán. Centro al segundo palo. El arquero con los puños cortando Sequeira ahora. La pelota que queda vida en el borde del área. Va Kevin. Pelotazo largo para Silveira. Solo la cambió de palo. Solo en soledad. Se acomodó. Cabeceó. Y la sacó afuera. Estaba todo embaleado, Kevin. Así es, sí, ya había levantado el banderín el asistente número 2. De igual forma, bajó muy solo la pelota en el comienzo de la jugada Silveira, de ahí distribuyó. Es a lo que un poco se arriesga Guaraní, ¿no es cierto? Salimos atacando, sumamos pases, sumamos gente, pero a la hora de volver te quiero ver. Y puede sufrir en el retroceso, puede sufrir en la contra. Y Mitre, que lo presiona y que está forzando el error también en la salida, porque sabe que ahí puede encontrar el contragolpe y el desequilibrio con sus buenos delanteros. Pelota por el costado ahora. Va a salir Mitre con este lateral. Silvero por el costado. Silveira, que también la pedía a Ulises. La pelota que le sobró. Le quedó al arquero Gastón Sequeira jugando por el costado. Por la derecha. Con Bogado. Pelota que no llegaba a destino. Otra vez la cortó Bartolomé Mitre en el medio. La pelea Silveira. La busca Benítez. Se fue la pelota. Y es lateral para local, que ya lo van a cobrar. Me parece que sí vamos a tener otra variante en Guaraní. Me parece que comienzan a intensificar los muchachos, porque quiere cambiar un poco las condiciones el conjunto de Guaraní. Lo dicho, relator, se va a venir Maxi Duto a la cancha. Ya veremos quién deja
el lugar para que ingrese el hijo del director técnico de Guaraní. Pelota por el costado para Cerdán. Se viene Mitre. Buscaba el centro, pelota que queda. No se va todavía. Ahora sí, la sacaron. Y queda este lateral para Bartolomé Mitre. Se viene entonces Duto, como lo contaba el comentarista. No hay pelota. No hay pelotas, ¿eh? Comenzaron a desaparecer. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahora sí. Pelota al área. Los agarrones. ¡Queda viva la pelota! ¿Cómo la agarró? Parecía que le quedó servida. No la pudo empalar bien. La tuvo. Otra vez Bartolomé Mitre. Lo pudo liquidar. En esta pasó cerquita Kevin. Es lo más claro del segundo tiempo. Es clarísima la que se acaba de perder Cerdán. Lantó bien Silveira otra vez. Yo calculo que Cerdán no esperaba encontrarse con la pelota. Después decidió todo mal, obviamente, porque me parece que no era la potencia que necesitaba ese pelotazo. Uy, ahora casi se le mete la pelota a Sequeira. De un pelotazo que no tenía nada que ver, pero lo dicho. Corre el tiempo y ¿sabés qué es lo que cada vez nos mete más en partido? No que Guaraní haya crecido, que Mitre no lo liquida. Así que Kevin está perdonando Mitre, recién con un pelotazo casi que la pelota se metía en el ángulo, el arquero que saltó, que se quedó con esa pelota, pero el que propone es Guaraní. Se viene el ataque ahora, la pelota que le rebotaba la quería Barrios, la perdieron ahora, se viene Mitre, la tiene Ulises Silveiras en el medio, muchos hombres pasaron al ataque, pasa Cerdán, pasó también, ahí va la pelota por el costado, si la hace bien puede ser, el centro atrás para Silveira, se prepara, punta la pelota que la pifió, se le quedó atrás, la tiene Silvero, hola Silvero, el rebote, y la pelota afuera, está perdonando Mitre, la pelota que impactaba en Villalba, no se puede creer cómo está desaprovechando la chance. Y está al caer, está madurando el knockout para Guaraní, pero no lo liquida. 4 contra 2, la movieron todos, nadie parece que tenía un peso extra esa pelota, nadie quería definir, después Silvero se atolondró, en la primera también lo había hecho Silveira, me parece a mí que se va Silva cuando ingrese Duto, para mí Guaraní no tiene resto, Guaraní ya no le encuentra, había tenido esos minutos, pero Mitre pasa el tiempo sin liquidarlo, es lo único que sigue y deja viva esta final. Así es que es impresionante lo que se ve en estos últimos minutos. Centro de Silveiro, segundo palo, el cabezazo, la bajaron. ¡Gol de Mitre! Mitre, señoras y señores, llegó nomás el tercero a través de Ulises Silveira. La hicieron bien este tiro de esquina, la dejaron servido al eterno goleador del conjunto de Rocamora. Ahora sí, como lo decía Kevin, está madurando el gol y llegó nomás, lo gana Mitre y ahora lo gana por 3-1. Lo decíamos, maduraba, estaba al caer, no había mucho para analizar, era todo lo que había puesto en juego Guaraní, se jugaba totalmente a la contra, la armó bien Mitre en la anteúltima, después la pelota parada siempre ha sido el plato fuerte del conjunto de Pico Salinas, lindo centro que vino totalmente pasado, ganó en el área Ulises Silveira que ya había tenido, Richard Rodríguez que ya había tenido alguna, pero en esta ocasión muy inteligente el capataz, el central paraguayo, porque en vez de terminar rematando contra el arco de Sequeira, la sacó hacia el punto penal, apareció Ulises Silveira, que ya es el goleador de Mitre en el torneo provincial con 8 tantos. Y se viene Silvero, pasó Silvero, quería el penal, pasó a pura velocidad, tiró la bicicleta y Sequeira ahora que le dice algo en el camino, se le queda hablándole a Silvero, nada lindo seguramente. Se pica y esto sigue, el árbitro deja seguir el juego, la tiene Guaraní. Señoras y señores, lo gana Mitre por 3-1. Se está quedando con este torneo provincial. El torneo en la tierra colorada. Con esa linda copa que vimos al principio, pero falta mucho. Pisó, enganchó y pasó a pura velocidad Méndez. Con todo se juega, trababa, ganaba, peleaba. Y ahora sí el árbitro que cobra la falta. Entró fuerte abajo. Tiro libre para Mitre, señoras y señores. Que ahora se entusiasman. Manotazo ahora, Epa, me parece que acá va a tener que sacar una tarjeta. Se comienza a picar esto. Con el perdón, una estupidez lo de Miguel Méndez. Enfrente del árbitro, me parece que si era otro el resultado, seguramente Lucas Suárez lo echaba.
ahí lo va a molestar. No, un pequeño retito contra Peralta, que Peralta le había dicho algo, obviamente la calentura del partido lleva a la reacción, pero en un partido quebrado, me parece que estas situaciones estas acciones van a aparecer, van a empezar a aparecer, será interesante, ya más que el resultado, ver las apuestas de cuántos jugadores de Guaraní van a terminar en el campo de juego, porque llegó tarde recién Velázquez, después Méndez tiró una piña, me parece que ya un partido totalmente fuera de cassette para Guaraní. La pierna fuerte va a empezar a aparecer y los minutos que resten, seguramente Mitre va a tener espacio para convertir algún que otro gol más. Así es, Kevin. Aprovechamos para mandar saludos también para Bastian desde Itambé, Guazú, que está prendido, que está conectado. Así que saludo grande para él, que está disfrutando esta transmisión, este partido a través de Deportes Misiones. Y comienzan a aparecer las variantes también. Después de estos 30 minutos pasadita del segundo tiempo, se va a los aplausos, Tremendo el estadio como lo despide a Silveira, porque hoy tuvo premio. Lluvia de aplausos para Silveira y es un doblete muy significante porque se convierte en el goleador de Mitre en el torneo, el goleador de Mitre en la temporada, de los partidos que le gusta jugar a Silveira, y justamente con un doblete y anotando su nombre en lo más alto seguramente en cuanto a las figuras de la final. Se retira y a la cancha ingresa Guido da Silva con la 18 y también se lleva a cabo otra modificación. Se retira Kevin Zarza con la número 10 y a la cancha con la número 17 Enzo Bruno, un ex guaraní. Así es, las variantes entonces del equipo local, ahora más tranquilo, después de el tercero que apareció a los 29 minutos del segundo tiempo a través de Ulises Silveira, de alguna manera empezando a tranquilizarse, a liquidar. Todavía falta muchísimo, puede cambiar, pero ya comenzaron a mover los bancos, las variantes, sí que se siente cómodo Mitre en estos minutos que quedan del segundo tiempo. Lo ganaron por el costado, se va a venir el centro, la esperó, la pelota que se va afuera ahora. Lateral para Guaraní, levanta la mano y la pide Benítez, que la jueguen rápido, necesita ahora sí, apurarse más que nunca. El equipo visitante la rechazaban, la tiraban afuera, los reproches de los compañeros no entendían. Y como decía Kevin hace un ratito, las pelotas comienzan a desaparecer y eso también comienza a impacientar a los jugadores que comienzan a hablarse, a cruzarse. Ya tuvimos algunos encontronazos, tuvimos algunos expulsados. Tarjetas no faltaron, goles tampoco, la verdad que de todo tipo en esta final, tremendo. Y el público, que también dando su marco, su espectáculo, cantando, alentando a los equipos hasta el final. Pelota por el costado, Mitre que quiere tirar el centro. Silvero, que se movía por el medio, la recupera Méndez. Tiene la pelota. Pasa un juego por el costado, Méndez que la va a cambiar. Cambiaron más para Barrios, saltando arriba con todo. No podía ante la marca. Silvero, la pelota que no bajaba. Ahora sí, la controla Benítez. Pelota al medio. Duto en el medio también dando una mano. Se viene Guaraní ahora atacando por la derecha. Hubo una falta en el camino. Retrocedió el árbitro. Se queda dolorido el jugador de Guaraní. Sí, por un pisotón de Enzo Bruno allá en el comienzo de la jugada contra Denis Benítez. La paciencia será quizás la clave más importante que tuvo esta final. Porque lo habíamos dicho. Lo mismo que habíamos leído desde acá arriba, Pico Salinas, el estudiado, lo había entendido y se lo había recalcado en el entretiempo a sus jugadores. El sacar la pelota para atrás, el tomarse un segundo más para un pase, me parece que era lo que iba a mover la estantería y es lo que está marcando justamente el resultado del partido. Así es que Vineto habla de un equipo, como bien lo decía, que tuvo paciencia y buscó y lo aprovechó y trató hasta que encontró, sí, el gol que lo deje más tranquilo. Lo gana por 3-1, pelota larga ahora, lo quiere Guaraní. Rechazaba de arriba Richard. Pelota que no bajaba, un jugador en el camino. La controla, la buscaba Benítez. Quiere pasar entre tres jugadores. Queda la pelota en el camino. Barrios que, veremos si la puede bajar y pegar de primera. Se acomodó, sacó el remate en el medio. Pelota que queda, ahí está, se prepara para sacar el remate. Por arriba, lo buscaba Méndez. Señoras y señores, lo tuvo Guaraní. Se hizo del espacio ante muchos jugadores. La pelota que se va por arriba y siguen los empujones, Sí, siguen los empujones del área, pero fue buena la de Guaraní, volcando la jugada al ataque para que pivotee bien Barrios, la sacó para Méndez, que me parece que no pudo definir en primera instancia y luego le tocó apurarse cuando lo empezaban a cerrar y por eso terminó rematando arriba del arco. Así es, va a salir desde el fondo Manuel Galeano.
Lo gana Mitre por 3-1, señoras y señores, en esta tarde. Hermosa tarde, a pleno sol. Pelota que recorre el medio. La buscan, la controla. Ya la tenía Enzo Bruno. La soltó por el costado para Silvero. Va Silvero, amaga por un costado, por el otro. Entró bien Silvero, La perdió ahora. La recupera Guaraní Antonio Franco. La buscan ahora para Méndez. La pelota para el número 14. La tiene Méndez. Lo tocó Cerdán en el camino. La falta. Méndez que se apura. Quiere cobrar rápido. El árbitro que indica dónde fue la falta para que no se adelanten los muchachos. Y la juegan desde ese lugar. Vallejo tocando la pelota que vuelve para él. La tiene Vallejos. Duto. Méndez. Hace la pausa. Lo marca bien Mitre ahora. Toma bien la marca. Se desprende Barrios. Se mete en el área. La bajó. Dos jugadores contra él. La soltó por el costado. Va a venir el centro. El punto de penal. Rodríguez otra vez. Firme de cabeza. Despejando. Apagando el peligro que trata de buscar Guaraní. En estos últimos minutos del segundo tiempo sale Sequeira. La toca por el costado ahora. Se mueve. Bogado por la izquierda. La pide Méndez también. La pelota que va. Lo buscaban a Barrios, pero no llegaba, Sale Sequeira. Benítez. Guaraní que intenta, que mueve la pelota, que busca los espacios. Ordenadito Mitre en el fondo esperándolo. Barrios que no podía ante la marca. Richard Rodríguez. Zacote que también estaba ahí. Estaba todo invalidado. Va a salir desde el fondo Guaraní. Bartolomé Mitre. Va a salir Mitre desde el fondo con quizás el pasaje de minutos que va a correr. Levantó el pie del acelerador, bajó una marcha. El 3-1 lo ve a esta altura, pareciera ser que alcanza. Si bien después te puede caer una jugada como la que Ron Méndez recibe, ¿viste? Porque esto, aparte de ser una final, es un clásico. No se termina hasta que se termina. Pero cómodo Mitre. Incluso los últimos cambios, el de Enzo Bruno y el de Da Silva, le dieron un aire más. Otra vez tirando la jerarquía a la cancha, le da quizás un minuto más para pensar. ¿Sí? Un segundo más para pensar. Eso en un partido tan caliente y tan fundamental es clave. Sí. Así es, Kevin, y eso habla también del plantel largo que tiene Mitre, del recambio de jugadores que entran con jerarquía. Y Guaraní sigue apostando, ¿no? Con los juveniles, con los pibes que estuvieron a la altura en esta final, que lo pelean y lo siguen buscando y que están en busca de alguna chance para volver a meterse el partido. Esto está 3-1, pero todavía quedan algunos minutos. Sale jugando Benítez del fondo. La busca Guaraní, señoras y señores. Pasa al medio campo. Vallejos. Tocando por el costado para Velázquez. Él la pisó, tiene una pisadita y busca un compañero para asociarse. Le cierran los caminos. Pasacote que salió lejos a buscarlo, lo miraba. Tratando de que no avance en el terreno. La perdieron ahora, Se va a pura velocidad por el sector izquierdo. Puede ser buena esta para el conjunto visitante. Lo puede liquidar, señoras y señores. Pelota al medio. La pelota que le quedó atrás por centímetros, Increíble. Tenía el cuarto. Se mira ahora con su compañero y le dice... En un momento era Enzo Bruno 2015-2016 jugando para Crucero del Norte B Nacional. Tremendo, agarró velocidad bien Enzo Bruno. Viejos son los trapos. La calidad no se va a ni un lado, Fernando. Igual, sorprendió con el sprint que metió con la velocidad. Se fue con todo. Casi estuvo el cuarto de Mitre, que con tranquilidad, de a poquito, concentrado, va dejando consumir los minutos. Sale Galeano desde el arco. Pelotazo largo. Galeano. La rechazaban de cabeza. Pelota en el medio. Enzo Bruno que la cambia por el sector izquierdo para Tomás Silvero. Cortó la pelota por el medio, sale el arquero Sequeira. Se quedan dos tiempos. Salió rápido Sequeira. Se levantó y no encontró un jugador libre para salir jugando. Ahora sí, lo buscaba Velázquez. Cabezazo atrás. La tiene Méndez. Va Méndez. Lo cierran entre tres. Cerdán también que quería dar una mano. Lo buscaba Méndez. Pelota en el camino. Duto. La soltó. Se viene Guaraní. Y no fue bueno el pase ahora para Barrios, que la pedía un poquito más atrás. Salida desde el fondo para el local, que lo gana por 3-1. Lo gana 3-1 y ahora levanta la pelota Galeano. Duto lo veo de manos cruzadas. Me parece que no se le terminó
el abanico de opciones. Me parece que ya es al ver qué pasa, esperar algún rebote, algún error del rival para ver si se acomoda en el partido. Pero ya lo veo, no sé si la palabra es resignación, pero me parece que se da cuenta que las esperanzas se achicaron y muchísimo. Así es que con la mano en el bolsillo, mirando, esperando alguna jugada, a ver qué pueden hacer, ¿sí? Sus jugadores, la pelota que pasó bien por el medio, la recupera Guaraní ahora, la buscaba a Velázquez, pelota que queda en el camino, Silvero que luchaba, que peleaba, pelota por el costado, la tiene Guaraní, Mitre que lo presiona igual, no lo deja jugar, lo asfixia con la marca, hace todo lo posible para que esto finalice de esta manera, con este resultado, por 3-1 a favor del local, del Gigante de Rocamora, que esta noche quiere seguir creciendo, quiere seguir posicionándose en las alturas, nada más y nada menos con el torneo provincial, con la copa más linda, con este trofeo, la Tierra Colorada. Lo gana por 3-1, pasó bien rápido por el costado, Benítez, va Benítez, se mueve en el medio, está Barrios, Benítez que quiere tirar el centro atrás, pelota que quedaba en el costado, el rechazo en el área, le queda nuevamente a Villalba, pelota al área, el cabezazo de Barrios, ahí está el arquero, estaba todo invalidado, señoras y señores, los aplausos igual para el arquero, posición fuera de juego, pero dos cabezazos en el área, casi, Y el refrán dice, 2 cabezazos en el área terminan gol. En esta ocasión sí valen los aplausos, si bien estaba todo fuera de juego, valen los aplausos para Galeano porque nunca, si bien se venía cayendo en principio, nunca perdió de vista la jugada y acompañó bien al grandote Barrios, que me parece a mí que si le queréis encontrar una mancha a Duto, me parece que le queda poco el tiempo que juega Barrios. Me parece que en lo poco que lo pudimos apreciar, mereció más minutos. Sí. Así es, mereció un poquito más. Señoras y señores, 5 más. 5 más entonces. En este segundo tiempo, 5 minutitos más. La edición. En estos 5 minutos tiene que tratar de descontar. Guaraní que va con todo ahora. Se suelta un jugador en libertad. Por la izquierda Méndez. Lo pide Méndez. Enganchó por el costado. Benítez. Va Benítez. Quiere sacar el remate. Se le encimaron en la marca. Retrocedía Silvero. No le dejó sacar el remate con comodidad. No era bueno el cambio. Pelota larga ahora. Controlada en el medio. Pelea, lucha, traba. Pasó. Va Méndez. Contra 2. Pura velocidad. Se quiere meter en el área. La zona peligrosa. Mete el cuerpo. Se quedó un poquito larga. Se caía. Sacaba esta pelota afuera. Lateral para Mitre, señoras y señores, que lo gana por 3-1. Se acalambró Ramírez en... De uno más. Perfecto. Lo de hoy era una marca de fuera de juego. A partir de ahora, entonces, vamos hasta los 51, Fer. Ese será. Lo decía, Cristóbal Ramírez en el último pique sí sintió alguna molestia. Me parece que lo mismo que Roa, pero este lateral. Un posible calambre. Y se ve Guaraní peleando hasta el final. Señores y señores, la pelota viene cercana al área, va entre dos jugadores. Lo derribaron, cobró la falda. Tiro libre para Guaraní. Antonio Franco le pide la pelota a Richard Rodríguez. Velázquez. Atención, se informa al público local que al finalizar el partido deberá esperar unos minutos a la desconcentración del público. Se prepara Méndez. Que se habitará primero del estadio. Reiteramos, el público local. Méndez para el tiro libre, señores y señores. 6 minutos más, como le contábamos. Se prepara para ejecutar, para buscar una cabeza, para romper el resultado. Lo gana Mitre, pelotazo pero muy feo. El tiro libre fulero, no fue centro, no fue al arco, la tiró contra las rejas. Es por eso que se escuchan los silbidos también del público. Va a salir desde el fondo Galeano, lo gana Mitre por 3-1, señoras y señores. Cada vez falta menos para que pueda festejar con su gente, con su hinchada. Pero, como lo decíamos, esto se tiene que jugar hasta el final. Va a salir Galeano. El árbitro que da la señal. Manuel Galeano. El árbitro que lo va a amonestar porque tardó un poquito de más, ¿no?
Ahí está, tarjeta amarilla entonces para Manuel Galeano. Tendría que salir jugando, o sea, queda poco tiempo, pero esperó un poquito de más. Va a salir el arquero. Reiteramos para la Todos en el medio. del estadio. Primero se retira el público visitante. El público local deberá permanecer unos minutos en el estadio. Impresionante la cantidad de público, impresionante la cantidad de público. Roca Mora, pelota larga. La buscan desde arriba, el cabezazo, quedaba en el camino. La tiene Enzo Bruno. Levanta las manos, ahora la recupera Guaraní. Pelota que queda en el medio. La maneja Mitre con tranquilidad. Gómez tocando por el medio. Silvero que la pasaba bien por el costado. Y va Mitre. Por la izquierda, pasó bien entre dos, a pura velocidad. Veremos si tiene el centro atrás, se mueve Silvero. Ahí está el pelotazo, el arquero Sequeira que sacaba. Tremenda bomba, desactivó. La pelota que queda viva en el área, otro centro más. La pelota que rebotaba en el jugador de Guaraní. Tenemos este tiro de esquina. Peligroso, peligroso la jugada. Entró bien en sobre uno, lo decíamos. Otra vez se sacó de encima. Quizás la única mala en la jugada fue la toma de decisiones, ¿sí? Porque le tiró un quemarropa a Sequeira y no vio que si sacaba la pelota para el punto de penal entraba Cerdán con mucho más cancha y mucho más amplitud para definir. Kevin se prepara Silvero para este nuevo tiro de esquina. Por esa vía llegó el tercero de Mitre a los 29 a través de Ulises Silveira que ya está en el banco. Pelotazo, centro cerrado, el primer palo la rechazaron desde el fondo. La quiere pegar de primera, empalar, no podía. Sequeira va a salir rápido con este pelotazo. Pelota que pasa al medio campo. Arriba, de cabeza. La controlaba, la bajaba. Ya la pelea Silvero. Pelota por el costado. La cambiaron toda. La tiene Guaraní, señoras y señores, por el sector izquierdo. Atacando ahora con Méndez. Va Méndez en el mano a mano, en el 1 contra 1. Pasó rápido entre 1 entre 2. Se generó la falta a él, solito. Y la amarilla para Cerdán. Estuvo vivo en esa jugada, porque sabía que lo iba a tocar, entonces aprovechó su velocidad. Aparte no tenía nadie cerca de los compañeros para jugar. Se tenía que jugar a la individual o hacer la larga para buscar la amarilla. Otra vez el tiro libre y se va a acercar el último. No había decidido bien. Me parece que si cambiaban de tirador nadie podía decir nada. Así es, centro al segundo palo. Arriba con todo. Bien los centrales de Mitre, Tanto Richard como Mazacote, tremendo Silvero que quería pasar. Se ganó la falta. Y ahora el Benítez que le tira un pelotazo. De encontronazo roja para Benítez. Amonestado, expulsado. El jugador de Guaraní. La impotencia, ¿no? El resultado, el partido. Comienza a mostrar estos síntomas ahora. Se queda con uno menos. Va a salir Mitre. Pasa de todo de la tribuna que también comienza. Es que es una chiquilinada lo que hizo Benítez, Qué jugador de 40 años adentro del campo de juego, pero cuando hace estas cosas. Y ahora bien Cerdán, Bien Cerdán porque le están arrojando de todos. Y es lo que dice. Cuando el árbitro termina el partido y quedémonos con esto. Así es, señoras y señores, final del partido. Señoras y señores, en Roca Mora, el gigante de Roca Mora, Bartolomé Mitre, se consagró campeón en esta tarde del torneo provincial. Lo ganó en el Superclásico a Guaraní Antonio Franco por 3-1 en un verdadero partidazo donde tuvimos de todo, goles, tarjetas, expulsiones, jugadores lesionados. La verdad que no nos podemos quejar y así lo festeja Bartolomé Mitre con sus jugadores, con su hinchada, con la bandera, con su gente. Tremendo partido, tremendo marco, tremenda final. Impresionante el público, impresionante la familia, la gente del otro lado también disfrutando del campeón que en esta edición, el nuevo campeón del provincial es Bartolomé Mitre. Así es, bien, me quedo con lo de Duto, quizás yendo a saludar a los jugadores visitantes, a felicitar y a buscar a los suyos. Pero es justo campeón. Quizás recomendando más o menos lo que veníamos a ver. Fue el último campeón. Venía a
reapostar su nombre en este título provincial que cuando arrancábamos decíamos es el título que todos queremos. Lo festeja Mitre y me parece afortunado de alguna manera, pero también merecido. Porque ustedes me pueden decir, sí, pero Guaraní quizás en alguna parte del partido mereció, pero Mitre nunca dejó de merecer en lo que va del torneo en sí. Recordemos que este equipo no pierde hace más de un año en su cancha. No conoce lo que es la derrota de local en lo que va de la temporada, en una temporada de casi 40 partidos. Es el que encontró un juego más regular. Le gusta a quien le guste. Vos para formar un equipo, vos para tener un club que pelee las cosas como lo está haciendo Mitre, tenés que tener la estructura que tiene Mitre. Se reivindicó de años malos, de años en los que no había logrado buenos números ni objetivos. De esta forma lo empieza a festejar porque son los frutos de un arduo trabajo. Me quedo seguramente con lo dirigencial, con el armado del cuerpo técnico y ni hablar del plantel, un plantel largo. Se gana el título provincial otra vez y nada más y nada menos que la plaza al torneo regional amateur. Que recordemos que a Mitre, hablando rápido y entre misioneros, a Mitre le robaron la final del provincial, porque si no, del regional, porque si no, sería un equipo de Argentino A hoy día. Nosotros tenemos que hablar de que Guaraní llegó como pudo a la final, pero no nos olvidemos que este Mitre sacó a Brown, viene de sacar a Guaraní en la Liga Posadeña, perdió con Tuyutí, si le querés encontrar una mancha, perdió con Tuyutí en cancha de Tuyutí. Acá lo desplazó fácilmente, como hoy en la tarde a Guaraní. Repito, si querés competir, si querés ser mencionado, si querés representar a los misioneros, y ojo con lo que voy a decir, ¿por qué? Porque Guaraní hoy día nos asemeja a lo que es Mitre. Tenemos un equipo en el Argentino A que no hace falta ni nombrar, pero tampoco representa a los misioneros. El mejor equipo de la provincia es y sigue siendo Mitre. Acá está el campeón Bartolomé Mitre. Así es que coincido con este proceso, con esta estructura, con la dirigencia. Tremendo trabajo de Bartolomé Mitre, que lo festeja con su cancha, con su gente. Hasta acá llegó Guaraní, La verdad que meritorio con los pibes, con un plantel que fue perdiendo jugadores muy buenos en los últimos años, pero los pibes estuvieron en la altura, por eso el abrazo y el saludo con su gente también. El campeón Mitre lo festeja con toda su hinchada, con toda su familia, con toda su gente. Nosotros también aprovechamos, mando un saludo grande a toda la familia, a toda la gente que está del otro lado a través de Deportes Misiones de diferentes puntos del país. Saludo grande a Lucas Espinosa, como lo nombraba, un gran amigo de la infancia que a la distancia está presente. Saludos a la familia, a los que están del otro lado y gracias por esta tarde hermosa aquí en la provincia de Misiones poder disfrutar de una final. Te dejo, Kevin, y me voy al campo de juego. Gracias nuevamente y un placer estar en este equipo. El placer ha sido el de siempre, Fer. Recordemos que Fer está en coberturas de todo tipo, así que le deseamos suerte y la verdad que un placer laburar con un profesional tan grande. Hablando de profesionales, tenemos que nombrar a nuestro equipo. Se empieza a terminar una temporada en la cual Deportes Misiones ha cubierto muchísima cantidad de partidos. El equipo de cancha nomás hoy, Tomás Zapata en la producción, Julio Benítez en la cámara y ni hablar en la cámara también el incansable Gustavo Jaquet. Lo dicho, es un equipo de Deportes Misiones bastante extenso, pero que siempre está puliéndose para llevarle lo mejor a la hora de informar a los misioneros. El placer de siempre a los que estuvieron, a los que están y a los que sabemos que estarán porque se sienten cómodos con Deportes Misiones, así como nosotros con ustedes. Acá hubo un campeón, acá otra vez estuvo Deportes Misiones. Cuando el fútbol lo dispone, ahí estamos nosotros. Será hasta la próxima. Esto fue la final, salió campeón Mitre, Deportes Misiones en todos los momentos.